todos soñamos de la misma forma. Sería aburrido que lo hiciéramos así. Ahí lo tenemos. Muy buenas a todos. Bienvenidos a 8020, el podcast de Reason Why. Hoy, uno de los podcasts más especiales que hemos hecho en estos casi 100 episodios. No sé si este es el 100 ya no. Por ahí vamos. Porque es el podcast que nos ha ido acompañando en cada uno de los episodios. Porque, como sabéis, a nuestros invitados siempre les preguntamos ¿qué has soñado hoy? Y ellos nos responden. Vamos entrando en su intimidad más pura que incluso ni ellos conocen, ¿no? Cuando, no es lo mismo cuando uno sueña que cuando uno ya se acuerda del sueño, incluso lo expone públicamente delante de otras personas. Un momento muy bonito, muy auténtico, muy personal, que nos ha ido acompañando hasta el punto de que hemos decidido hacer un podcast sobre el sueño. Sobre el sueño, sobre los sueños. Muy buenas, Natalia Marín. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Emocionada. Brutal, ¿eh? Por fin. O sea, ¿cuántas veces hemos dicho vamos a hacer un podcast de sueños? Y con aquí esa estamos. Sí, porque ya era cansino. Tenemos que hacer el podcast de sueños. Luego vino el COVID de uno, el COVID del otro, hubo que aplazarlo, reaplazarlo, pero aquí estamos ya. Aquí estamos. Para hacerlo, nos acompaña, por supuesto, Manu Sánchez. Hola, muy buenas. ¿Cómo te encuentras, Manu? Pues mira, parece que va a estar preparado y tal, y la verdad es que no, la verdad es que estoy con sueño. O sea, ay sueño? Dios, ¿tienes sueño? Tengo sueño, de verdad. ¿Te vas a sobar en el podcast? Me voy a sobar en el podcast. Oye, te puedes dormir un ratito, sueñas algo y nos lo cuentas. Eso ya sería muy avanzado, yo creo. Imaginaos aquí roncando. ¿Sabes? Yo hubo una época en mi vida en que eso era capaz de hacerlo, tío. Es lo que te iba a decir. 20 minutitos, acá el maestro sabe. Bueno, ya la habéis escuchado de fondo, por supuesto, con esa voz tan característica que tiene. Segunda ocasión. No es Epi, no es Blas. Es Chacho Puebla, cofundador de Felicidad Collective. Muy buenas, Chacho. ¿Cómo andamos, che? Ahí con mi voz. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Muchísimas ganas. Efectivamente, como decía Nati, lo vinimos aplazando hace un tiempito y muchas ganas de hablar de los sueños. Y además tú que tienes una historia brutal que contarnos de cómo te introdujiste en este mundo. Introdujiste, ¿no? ¿Sí? ¿Introdujiste? Gracias. O no. O no. O como se diga. Exactamente. En esta reflexión respecto al sueño. Y hablando de sueño, por supuesto, y como no podría ser de otra manera, nos acompaña Iván Eguzquiza, que es psicólogo sanitario en el Instituto del Sueño. Muy buenas, Iván. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, realmente contento porque veo que hay sentido del humor y eso siempre es muy agradable, ¿no? Para una entrevista, una reunión. Total, está más despierto que yo porque ha dado los buenos días. Buenos días, a las 9 de la noche, querido oyente. Lo he pensado, ¿se emitirá por la mañana o no? No lo sé. Bueno, o se escuchará cuando se escuche. Es que es un podcast en realidad. Una vez me lo dijeron, nunca digas buenos días o buenas noches en los podcasts. Y siempre se me olvida. No, pero vos podrías decir buen día, yo puedo decir buenas noches o buenas tardes. Claro. Pues Buen hacer lo que te dé mediodía. la gana porque estás en 80. Y además que en algún lugar del mundo ahora son buenos días. Efectivamente. Claro. Eso es cierto. O alguien lo está escuchando buena de día. idea, sí señor. Es que Manu, como está con sueño, está romántico. Ese momento en el que todo te parece como guay, ¿no? No. Está zen. Estoy con Manu en esa, puede ser. Está morfinídico, ¿no? Bueno, morfinídico, morfeídico, ¿no? Vale, pues vamos a entrar en este. Voy a poner voz de podcast de sueño. Vamos a entrar en esta temática, querido oyente. Una temática que, fuera de bromas, es probablemente de las cosas más. Este punto de cuando eres niño te estás preguntando constantemente todo, sigues descubriendo la vida. Y luego, a medida que vas avanzando, como que se te olvidan ya hacer preguntas, ya como que nada te importa, ya. Es un poco raro, ¿no? Ese punto de cuando se pasa la creatividad. Y en cambio el mundo de los sueños es una cosa que siempre nos acompaña. De niño, de adolescente, de mayor, siempre es como, tú, qué movida lo que he soñado hoy, que no. Y luego, no todos, ¿no? Un cacho dice, yo no sueño mucho. No, yo sueño mucho. Pero bueno, perdón que ya como vayamos al lío. Pero... Vale, pues me corto el editorial. No, pero digo, vos sabés que una de las cosas que me llamó la atención en este estudiecito que queríamos hacer internamente sobre los sueños, ahí cuando estaba en la agencia, era eso de que me sorprendió que a mucha gente no le llamaba la atención los sueños. O sea, no se preocupaban si podían leer en el sueño, si podían tocar las cosas en el sueño, si soñaban a colores o en blanco y negro. Decían, la verdad que no me lo he preguntado nunca. Y a mí me sorprendió. Es una barbaridad, ¿no? Es que yo decía,
todos los días me levanto y lo sabe mi mujer, que seguramente no lo está escuchando, que le digo, no sabes lo que he soñado anoche. O sea, es imposible que tú no me despiertes y te cuente lo que soñé. Pero es que aquí hay dos cosas. Una es que uno solo sabe lo que ha soñado él, o como mucho su pareja. Entonces ahí cuando lo pone en común, lo que descubre. Y luego la segunda parte, que es que nos dedicamos al estudio de lo consciente. ¿No? Es decir, tú puedes estudiar lo que ocurre en el día a día, ¿no? Cuando las plantas crecen, el sol ocurre, o sea, todo lo que se ve. Pero el mundo de los sueños es ese gran desconocido que es tan apasionante, ¿no? Saber qué es lo que pasa en el tercio de tu vida en el que no estás tan consciente como en el estado de vigilia, ¿no? Iván, entre lo que ha contado Chacho, mi introducción, por favor, danos un poquito de ciencia, lo que estamos aquí divagando nosotros en la barra del bar. De ciencia, vale. Bueno, soñamos solamente en la fase REM. Vale. Esto sí, bueno, en las otras fases también soñamos, pero realmente estos sueños que son como películas los tenemos en la fase REM. Hay que diferenciar dormir de soñar. Sí, porque no en todas las fases soñamos de la misma manera. Los sueños más películas son con la fase REM, y es más fácil acordarnos de los sueños si dormimos las horas suficientes, porque la fase REM va aumentando, vamos como en ciclos, fase 1 y 2, sueño ligero, fase 3, sueño profundo, y la última que es la fase REM. Entonces, si dormimos las horas suficientes, por ejemplo el fin de semana que nos acostamos más tarde, es más fácil que nos acordemos de los sueños, porque en las últimas horas del día, con los timbrazos, los coches saliendo, los ruidos de los vecinos, o que hemos dormido más horas, si tenemos un pequeño despertar, es más fácil que nos despierten en fase REM si hemos dormido más horas, porcentualmente. Es una especie de escalonada hacia abajo, luego hacia arriba, luego hacia abajo, así, ¿no? Sí, vamos como en círculos. Vamos fase 1, fase 2, sueño ligero, fase 3, que es el sueño profundo, y luego la fase REM. Y en cada fase se producen diferentes procesos. Entonces, ¿cuántas veces soñamos en un estado de sueño de 8 horas? Tenemos entre 4 y 6 ciclos, más o menos, de fases. ¿Y minutos? Depende de las horas que duermas. Digamos que entre 8 horas podrían ser entre 1 o 6 ciclos puedes tener. Esto es un poco diferente dependiendo de cada persona, porque claro, lo que duermas la noche anterior va a influir en la distribución de las fases del día siguiente. No, es que le quería hacer una pregunta porque siempre me lo preguntaba eso. Cuando hacen esos estudios, ¿no? O sea, le dicen, che, ¿vos cómo soñaste? ¿No? En realidad, al que le están estudiando puede versear cualquier cosa. O sea, puede decir, sí, soñé 5 veces. Mentira, soñé 2. Ni me acuerdo. Ni me acuerdo cuántas veces soñé. Pero preguntarán a mucha gente y luego patronizar. Y aparte me dirán cosas, me dirán la actividad cerebral, o sea, hay una serie de... Claro. Que lo hable el experto. Claro, sí. Eso es lo que quería como entender. Ahora dice, nunca he hecho un estudio en mi vida. No, lo he leído. Yo lo intenté, pero no. Sí se han hecho estudios sobre con qué temas soñamos, y parece ser que Freud tenía algo de razón cuando decía que soñamos con lo reprimido. Lo decía al principio de su carrera, luego fue cambiando la formulación. Entonces hizo un estudio muy interesante con 3 grupos, y les pusieron a hacer una tarea en primer lugar, y al hacer la tarea a un primer grupo les dijeron, antes de hacer las tareas le pedían que pensaran en una persona durante un rato, y luego les ponían a cada grupo a hacer una tarea. Al primer grupo le decían que pensaran en cualquier cosa menos en la persona, que intentaran no pensar en la persona mientras que hacían la tarea. Al segundo grupo le dijeron que pensara todo el rato en la persona mientras que hacían la tarea, y lo contrario. Y al tercero le dijeron, no le dieron ninguna instrucción. Bueno, pues les pusieron a dormir en un laboratorio de sueño, les despertaron principalmente en fase REM, y es curioso, pero aquellos a los que les habían dicho que no pensaran en esa persona mientras que hacían la tarea, soñaron significativamente más, soñaron mucho más con esa persona durante la noche. Aparte que aquello que intentaron reprimir mientras que hacían la tarea salió más en el sueño. Qué loco eso, ¿no? Bueno, mi hermana es psicóloga, ¿no? Entonces siempre que tengo que ver con el tema... Perdón que ya no te he dejado hablar, Nati. No, dale. Tu hermana, psicóloga, apasionante. Para mí apasionante. O sea, sí, yo me hubiera encantado ser psicólogo. No, pero me hubiera encantado. Y ella me decía que, según el psicoanálisis, que son los que más se enfocan en el sueño, porque los otros dicen... Es como limpiar el caché. Sí, más o menos. ¿No? Me decía que, claro, que cada una de las cosas que va haciendo es como jeroglífico, ¿no? O sea, ¿por qué la mesa que soñás es la mesa que soñás en realidad? ¿Qué significa? Y todo eso. Lo digo porque, hablando con Nati ayer de las pesadillas o de los sueños, me decía, yo no sé, yo voy mandando... Chacho se ha convertido en el moderador del podcast. No sigo como el guión. Y entonces, anoche me decías, che, sueño con pesadillas, siempre sueño con la pesadilla de las casas que van cambiando. Le digo, ¿por qué crees que sueña eso?
y me dice, habría que analizar qué le pasó en ese momento, que, o sea, no es tan fácil, porque cada cosa que está ahí está por una razón. Es un jeroglífico que se entiende en base a lo que se analiza después. Contá la historia. Ahí hay diferentes posiciones. Gente que está a favor de que los sueños son interpretables y gente que cree que no tienen por qué ser interpretables. A ver, venga, Natalia. Voy a poner aquí un poco de orden. Primero, os quiero hacer 2 preguntas que no quiero que me respondáis y que después resolvemos. Vale. ¿Sabéis que los pulpos sueñan? 1. 2. ¿Sabéis que podemos comunicarnos con las personas que están durmiendo y ellos con nosotros? Ahí lo dejo. Luego hablamos de ellos si queréis, ¿vale? Joder, os lo suelto. Luego dice que eres tú el moderador. No, yo se cortó todo, ¿eh? Tengo que enderezar esto un poco. Luego, Chacho Puebla, ¿por qué está aquí y qué es eso que ha medio introducido pero no ha terminado de contar? Que él hizo una especie o un intento de estudio en su agencia, que es Lola Mullenlow, en la cual ya no está, pero ha estado durante muchos años como creativo. Y él precisamente está en este podcast porque en el podcast anterior al que vino, que es Marketing en Cervezas, que te recomiendo, querido oyente, muy interesante, en la previa de ese podcast estuvimos hablando, no sé cómo surgió, pues el tema de los sueños. Entonces descubrimos que Chacho tiene una historia bonita que contar respecto a ese experimento que hizo, que básicamente era intentar ver si de alguna manera se puede agrupar a un equipo de personas en base a cómo sueñan, qué tipo de sueños tienen y si hay alguna relación entre eso y cómo piensan y las ideas que tienen, ¿no? Entonces, ese fue el experimento de Chacho. ¿Y nos lo va a contar ya? Nos lo va a contar ya. También puedo contar yo lo que ha dicho él de mis pesadillas y que hablemos un poco de pesadillas. Porque yo tengo una historia heavy con mis pesadillas y que, aprovechando que está aquí Iván también, yo sé que entrar en la parte de interpretarlas, igual él no es partidario de ese punto, ¿no? Y hablaremos de la interpretación de sueños, sí y no, versus todo eso. Pero sí que quiero contar mi cosa con las pesadillas y compartirla con el mundo. Perfecto. Hágale. Yo lo que voy a hacer ahora mismo es anticipar al oyente. Querido oyente, el podcast sabes que más o menos tiene una duración. En este caso va a ser como 3 veces. 3 veces. ¿Vale? Lo digo porque llevamos ya un tiempo, el que tú sabes, querido oyente. Y todavía, de todos los temas que yo tengo aquí apuntados que podemos tocar, no hemos empezado con ninguno. No. Y eso me encanta. Es que es apasionante. Es que para justo Es que los los 5 que estamos sueñan. acá es... Es apasionante el tema, y más allá, lo que ha dicho Natalia, es que los pulpos sueñan. O sea, Y tienen fase REM y todo, sí. Sí, sí. La fase REM, sabéis que es que tú no lo puedes saber porque estás dormido, pero sí puedes vérselo a otra persona, que es cuando los ojos se mueven así como mucho hacia los lados, ¿no? Entonces han hecho experimentos y han observado el momento hay un momento en el que los pulpos, al parecer, les cambia la piel un poco de color, se les pone el cuerpo rígido y los ojos se les mueven. Entonces ha llegado a la conclusión de que eso es que están soñando, lo hacen durante, 1 minuto, unos segundos, pero entran en ese estado, los pulpos. claro, porque es muy característico cuando tú estás en fase REM, se te mueven los ojos así, pa. De hecho, se llama REM por eso, ¿no? Rapid Eye Movement. Sí, lo curioso es que es lo menos, quizás sea el menos importante, pero es el más llamativo, al que más conocemos todos. Me llama mucho la atención que has dicho que los pulpos se ponen rígidos, cuando en la fase REM los humanos desconectamos el tono muscular, nos relajamos totalmente, porque si no estaríamos representando el contenido de los sueños y nos podríamos tirar por la ventana. Claro. Entonces me llama la atención que los pulpos sí que tengan tono muscular o sí que tengan rigidez muscular en la fase REM. No me llama la atención tanto que tengan fase REM, porque por lo visto es un animal súper inteligente, el pulpo. Sí, bueno, el otro día salió en Science que los cefalópodos pasaron un test de inteligencia de niño de 4 años. Por eso es lo que te decía antes, porque digo, cada vez me cuesta más comer este tipo de animal. Porque sí, boludo, es muy inteligente. O sea, me estoy comiendo un niño de 4 años. Es que es medio raro. Sorry que les cague la comida de pulpo a la gallega esta noche. Pero digo, es que es como así. O sea, a mí yo ya no puedo comer. No lo puedo comer nunca más. A mí eso me pasaba. Yo cuando empecé a bucear, una de las primeras inversiones que hice fue por la noche. Inmersión nocturna. Estás loco, no me meto al agua de noche, pero ni que me... Pues es brutal. Es de las mejores. Ojalá, después me lo contás, lo veo en un video, ¿no? Es una No, experiencia brutal, porque además solo ves la parte que estás alumbrando con la linterna. ¡Estás loco! Es la hostia. Yo lucho de noche, da miedo. No, claro. Y los pulpos salen de noche. Entonces estuve jugando por la noche con un pulpo y fue la hostia. El pulpo se me subía, yo lo pasaba de mano en mano, y encima si agitas el agua, con el plancton que hay en el agua, se ve todo como si fueran luciérnagas debajo del mar. Entonces, es la hostia. Entonces yo juego con el pulpo y después luego, me lo comí. Y no. Y luego, claro, vas a la mesa y te ponen el pulpo troceado. Me sentí fatal, tío. Me sentí fatal. Aparte de los pulpos soñadores, también
hay típicos, yo seguramente sea el que menos sé de la parte científica de los sueños, que no por ello me quita de no ser un excelente soñador. Los típicos vídeos de los perros que en sueños pues están corriendo y están moviéndose y están realmente viviendo esas situaciones. Sí. Eso también pasa un poco en los humanos, ¿no? A veces, los sonámbulos. Sí, lo que pasa es que si nos movemos en fase REM, eso puede ser un síntoma muy complicado porque es un trastorno de conducta en fase REM, puede ser un precursor o un antecedente de Parkinson. Entonces, los seres humanos no deberíamos movernos durante la fase ¿Y los REM. sonámbulos cómo es el tema? Se da en otra fase, el sonambulismo. Digamos, el sonambulismo es una fase en la que, o es un proceso en el que parte del cerebro está dormido y parte está despierto. Por eso hacemos conductas tipo zombies, ¿no? Madre mía, que da miedo. No sé si... Yo he sido sonámbulo, sí. Yo tengo, ¿Tú has sido sonámbulo? Sí, yo he salido de pequeño, Yo fui pero de salirme Sí, de sí, casa y encontrarme el reloj en la puerta de casa y otra vez yo haber vuelto a la cama y no saber qué narices había hecho. Sí. Y lo del reloj no le pilla. Pero yo tampoco me he perdido. Acostarme con el reloj, ser que sabía que era sonámbulo y tal. y quitarte el reloj. El reloj en algún momento de esa noche acabar en la puerta por fuera de casa y yo haber aparecido otra vez en la cama. O sea, Sí, tú, sí. en tu Y el reloj en la calle. Claro. tu sonambulismo, te quitabas el reloj de la muñeca, lo dejabas ahí, creías que era oportuno hacerlo Sí. y te volvías. Yo en mi familia somos, no sé, yo soy sonámbulo, ya no soy tanto, mi mujer es media sonámbula, mis hijos sonámbulos, y yo cuando era chico era sonámbulo y me lo contó mi mamá y decía, mamá, me llega a pasar ahora, me muero. Le golpearon la puerta a las 3 de la mañana y abrió la puerta a mi mamá y dijo, ¿este es tu hijo? Y yo estaba a 3 cuadras de la casa hablando con unos tipos en la calle. Ostras. Imagínate, un niño de 5 años en la calle hablando con unos tipos y se dieron cuenta que estaba dormido porque no los miraba a los ojos. En esa época en Argentina era común que la gente se quedaba en las esquinas hablando, no había móviles, Sí. no había inseguridad ni nada, entonces era fácil. Y los tipos me reconocieron y me dijeron, este es el chico del doctor que vive allá, y me trajeron a la casa yo dormido. Me acosté, yo obviamente no me acordaba nada, mi mamá, y le tengo pánico a eso con mis hijas, porque una de mis hijas, Lola, es sonámbula y se levanta y te empieza a hablar. Y mi hijo Simón, por eso le decía si te da miedo, porque sabes lo que te despertás y él se despierta y te das cuenta que no te está mirando, pero está al lado tuyo parado así o hablando, te da un cagazo. Porque el sonambulismo es genético. Sí, parece que hay una cierta base genética, pero es muy inocuo realmente. Mientras Sí, que sí. aseguremos las ventanas y las puertas para no hacernos daño, no pasa nada. Yo también cuando era chavalín era sonámbulo y todavía de vez en cuando hablo dormido. No, yo hablo muchísimo y me despierto de los gritos que pego en la noche. Yo también. Sí, ¿no? Me da mucha vergüenza. Hace poco me pasó que he tenido que pasar una temporada, he vuelto a casa de mis padres, he estado un mes y pico en casa de mis padres y la habitación que a mí me han guardado, que sigue siendo la habitación de la niña, pega con la de mis padres de ahora en la que duermen ellos, ¿no? Y una noche tuve una pesadilla brutal y me puse a gritar y me dio muchísima vergüenza y claro, ya no es habitual que yo duerma en la misma casa que mis padres, me sentí como si estuviera en terreno desconocido, ¿no? Y diciendo, por favor, que no me hayan escuchado. Y son mis padres, pero es que yo pego unos gritos que no es normal. O sea, Sí, sí. Parece que pegas unos gritos brutales independientemente de la pesadilla o el sueño que tengas. sí. Siempre, sí, es, sí. siempre es al máximo, o sea, siempre es... Hablas Parece que como se muy está acabando fuerte. el mundo. Sí, hablas. Sí, sí, Mi sí. mujer me despierta 1000 veces porque también es sonámbula de hablar. ¿Cómo que también? A ver, una cosa. Aquí el raro soy yo, ¿no? Que no soy Sí, vos sonámbulo. no sos sonámbulo. Bueno, Vale. te hemos invitado al podcast. Gracias. Gracias. Enseñarle Yo tampoco, solidaridad. yo- Es un programa de integración a población no sonámbula. Me ha encantado. La cuota. Me ha encantado. Sos la cuota, tal cual. Muy bueno, Dani. ¿Hablamos de pesadillas o qué? Pesadillas. Sí, porque yo os voy a decir una cosa. Había leído aquí, no sé si es porque ya tengo un poco de sueño, pero había leído quesadillas y dijo, ¿qué está aquí? De verdad. Ah, pues es que Bueno, no. comer, supuestamente de lo que comes también influye muchísimo en lo que soñás, Bueno, ¿no es cierto? desde luego, yo cuando ceno mucho, pesadillas a tutiplane y tal. Eso, Sí. igual hay alguna explicación científica, Vamos al ¿no? experto. Sí, es que no es muy sano cenar justo, sobre todo cenar mucho justo antes de dormir. Una pizza barbacoa del Telepizza así a tope. Hombre, si quieres puedes hacerlo. Yo siempre digo que se puede cometer el pecado si uno está dispuesto a aceptar la penitencia, ¿no? Pero cuando dices siempre lo dices, es que habitualmente dices esa frase. Sí, de hecho es que Todas lo las digo mañanas. mucho porque el tratamiento del insomnio exige mucho esfuerzo y cuando se me saltan las reglas los pacientes, le digo, bueno, pues no pasa nada. Tú mismo. Si has aprendido de la experiencia, pues... Venga, aquí has abierto un melón importantísimo. El tratamiento del insomnio supone mucho esfuerzo, has dicho. Sí. El insomnio se puede remediar por fuerza de voluntad, porque en muchas ocasiones se trata de unos malos hábitos que el insomniador
se está provocando a sí mismo y que podría solucionar con un cambio de conducta. ¿Es eso lo que quieres decir? Sí, es un tratamiento muy rápido, tiene cerca de un 90% de efectividad, incluso en personas que llevan 5, 10, 15 años durmiendo mal, son muy poquitas sesiones, son unas pocas semanas. Lo que pasa es que es verdad que es como una dieta, hace falta un esfuerzo porque tienes que seguir unas rutinas y unas pautas que te encomienda el terapeuta, que muchas veces es lo contrario de lo que has estado haciendo hasta entonces. O sea, antes del pre-podcast, que nos tomamos siempre una cervecilla, estábamos hablando de, ya no recuerdo el qué es, cómo hemos llegado a eso, pero decía Chacho una cosa, decía, no porque exista la solución o una mejor forma de hacerlo, la gente lo va a hacer. Y tú, que aunque conozcas esa solución o ese mejor proceso, no te tienes que frustrar porque no lo hagan, porque la gente, de hecho, va a intentar ni siquiera acercarse a ello, ¿no? Fijaros este punto que acaba de pasar aquí. Un experto nos acaba de decir que en pocas semanas el 90% del insomnio se puede curar. Y sin pastillas. Efectivamente. La cantidad de gente que tiene insomnio, y ha dicho durante 5 años. Es decir, Para vos que estás escuchando loco, este podcast de insomnio. Para vos, insomne. Para vos, Insomne insomnio, sin que no sabes qué remedio. escuchar ya para poderte dormir. Qué loco. Que has Tenemos llegado un hasta aquí mensaje. escuchando cosas para poderte dormir. Que nos ponías para dormirte. No, pero Mal. he de decir una cosa. Yo uso los podcasts para dormirme. ¿Cuál es? Muchísimos. Este. Yo me pongo la No. tele para dormirme. No, yo uso otros podcasts para dormirme. Vale, pues Este ahora, no. ahora tu querido compañero de podcast te va a decir que eso es una malísima idea, ¿verdad? Bueno, si el podcast es de una hora... Acompáñame, que soy No, A dale, ver, dale. si el contenido de los podcasts es agradable, la información que recibes te gusta, te provoca pensamientos positivos, es buenísimo para el sueño. Pero toda la información que pasa por el cerebro unos minutos antes de dormirse, vamos a procesarla intensamente durante la noche, se va a quedar muy fijada en la memoria. Por eso no es bueno llevarse preocupaciones a la cama, porque luego es más fácil que tengas pesadillas, un sueño más ligero, un sueño menos reparador. Suelen ser de historia. Mira, perdón que siga un coso, pero Nacho Ñate, el director creativo de Lola Barcelona, uno de los directores creativos de Barcelona, él me enseñó eso, que él se duerme todas las noches escuchando un podcast o la radio incluso, se pone la radio así, se duerme así. No se puede no dormir así. Ahora tiene un pitido para siempre. ¿Vosotros creéis que es posible esta leyenda urbana de me pongo los cascos con la lección y con un idioma y me despierto por la mañana y ya soy bilingüe o soy experto para sacar un 10? Obviamente bilingüe no, pero ¿es verdad que puedes aprender mientras sueñas? Es una buena pregunta. Gracias. No está del todo este aprendizaje sofrónico. No está tan fundamentado como para poder argumentarlo así, pero yo recuerdo una técnica en la facultad que utilizaba para estudiar exámenes, que es que me quedaba dormido preguntándome y respondiéndome cosas de la lección. Y por la mañana me despertaba soñando que me preguntaba y me respondía. Y todo lo que había estudiado el día anterior se me quedaba mucho mejor grabado. Eso sí me despertaba cansadísimo. Porque Claro, pero es que ahí estás entrando ya en casi sueño lúcido. Claro. estamos lindando ya Claro, esa claro. zona. Yo eso lo he hecho. Y es una auténtica locura porque cuando te despiertas simplemente tienes que copiar lo que tú ya sabes. ¿Quieres que lea la definición de lo que es un sueño lúcido para el que nos está escuchando y no sabe lo que es? Me encantaría. Venga, pues te lo leo. El sueño lúcido es un sueño estimulante y vivificador que se caracteriza porque el soñador es consciente de estar soñando. Importante esto. Se puede experimentar espontáneamente o ser inducido mediante prácticas y ejercicios para emplearlo en la resolución de problemas y el desarrollo de la conciencia. O sea, es decir, tú te vas a dormir conscientemente y dices, me voy a dormir para resolver este problema y consigues en tu sueño resolverlo. Porque claro, es que estamos dormidos no quiere decir que no tengamos conciencia. Efectivamente. Cuento un poco mi experiencia personal. Sueño polifásico. Lo contaré un poquito más adelante del podcast. Pero al descubrir el sueño polifásico, experimentarlo, me di cuenta que tenía mucha capacidad de controlar mi sueño, ¿no? El dormir 20 minutos cada 4 horas, que como digo, luego lo voy a contar. A partir de ahí empecé a descubrir nuevas maneras de soñar, y entre ellas el sueño lúcido. Cuando lo experimenté, y cuando digo lo experimenté es una cosa que eso sí que requiere un esfuerzo y una intensidad, un entrenamiento, que no es como la bicicleta. Una vez que dejas de hacerlo, se te va olvidando, y chao. Yo, de hecho, tengo nostalgia de mi excapacidad, porque a día de hoy no la tengo y tendría que volver a entrenarla. No sé si entrenándola la recuperaría fácil. Pero he sido capaz, Chacho, no solo de saber que estoy soñando, sino de decidir con qué sueño y cuántas veces lo sueño. Pero, perdón para entender el punto ahí, porque yo
sí podía hacer eso, y lo contamos cuando empezamos a hablar de Sí. qué bueno que te gustan los sueños, porque soy un fanático, y cuando era joven lo experimentaba macho. De hecho, lo que hacía era eso. Vale. O sea, yo me iba a dormir diciendo voy a soñar esto, o en el sueño me daba cuenta que estaba soñando y modificaba el sueño y trabajaba en el sueño. Sí. Ahora, no me ha pasado quizás porque lo que decías vos antes de la bicicleta, o sea, de grande no lo he hecho. Quizás anoche lo de la pesadilla, ahora después lo contamos, es gracioso, puede ser. Pero en general, efectivamente, ya no controlo más los sueños, ya no, como que lo he perdido, no sé, porque no le presto tanta atención, quizá. Sí, pero digo, nunca me he ido a acostar diciendo voy a soñar para resolver este problema. Nunca me ha pasado. Yo sí, es el motivo. Bueno, es que el querer soñar por ocio, o sea, yo sueño lúcido, ocioso, no lo he hecho nunca. Claro. Todo ha sido laboral, laboral, profesional, es decir, voy con esto. El punto está en que por mucho que tú te repitas voy a soñar con esto, la realidad, por lo menos en mi caso, es que eso no lo vas a conseguir. Bueno, pero a veces puedes influir. Yo, por ejemplo, en mi caso sí que hay veces que intento dormirme pensando en unos temas para, sobre todo si veo que hay algún tema por ahí que me preocupa o que tal, intento pensar en otras cosas positivas Sí, eso sí. para inducir el sueño y acabas soñando por esa vía. Sí, o sea, puede ocurrir. No, obviamente pero puede ocurrir. yo lo hago por puro ocio, no lo he sacado beneficio también. profesional de mis Disfruto. sueños. De ocio. Claro, puede ocurrir. Y puede ocurrir también, o sea, y por supuesto lo que comenta Iván, ¿no? De que si sueñas cosas, o sea, si estás pensando cosas negativas, al final acabas teniendo pesadillas, que no tienen por qué estar relacionadas con lo que estabas pensando. Simplemente es un clima durante tu sueño. La cosa está en tú tener claro qué te gustaría resolver durante las próximas 8 horas de tu vida, que puedes estar dedicado al 100% a ello. ¿Vale? O sea, yo te digo 8 horas al 100% Sí. sin estímulos. Entonces, una vez que tú estás soñando, a través de diferentes indicadores, que fundamentalmente pueden ser 2, o lo inverosímil, o al revés, lo muy real, ¿no? Es decir, esto no es nada real, o voy a buscar algo inverosímil para que cuando ocurra descubra que estoy soñando. Una vez que ya descubres que estás soñando, esto pasa por ejemplo en la peli de Origen, que tiene sus detractores, pero por supuesto está súper bien documentada, cuando tú ya descubres que estás soñando, ahí es cuando tienes que activar lo que quieres. Pues tú dices, vale, ok, estoy soñando, muy bien, estoy dormido. Me acuerdo en ese momento, como dice Manu, de lo que quería y lo traigo a mí. Claro, y ahí ya me pongo a pensar en ello. Y a mí, yo insisto que, por ejemplo, me ocurría mucho en las negociaciones o en los flujos de pensamiento. Tú un flujo de pensamiento, almacenar 20 filas de flujo de pensamiento con 4 bifurcaciones, o coges un papel o una aplicación o se te acaban olvidando, ¿no? Si hago esto, pasa esto, si hago esto, pasa esto. En cambio, en el sueño, como todo es tan inverosímil, tú tienes la capacidad de viajar por tu mente. Sí. Es una puta locura. Léete un libro que Natalia tiene por aquí que te va a recomendar. Mira. Sueños Ahora mismo lúcidos. se llama Exploración de los sueños lúcidos, la guía más completa teórica y práctica, y es de Stephen Laberge, con B, y Howard Reingold. Oh, yeah. Complejo. Bueno, sueños lúcidos, búscalo en Amazon. Yo este libro, Claro que sí, ¿no? la Exploración de sueños lúcidos, portada azul cielo. ¿Publicado en qué año? ¿Qué edición? No sé. Ese libro a mí me lo regalaron el 29 de julio, mi cumpleaños, del año 2016, ¿vale? Junto con un diario un cuaderno para que yo hiciera mi diario de sueños y empezara a adentrarme en el mundo de los sueños lúcidos, ¿no? Porque el apuntar lo que sueñas cuando te despiertas y tal es importante para esta práctica. Este libro tiene aproximadamente, aproximadamente, te lo digo exactamente, 376 páginas. Se leyó eso un poco. 300 y pico páginas es introducirte en el mundo de los sueños lúcidos es todo un camino, ¿no? 29 de julio de 2016, yo empiezo a apuntar mis sueños, titiritirí, me leo el libro paralelamente. Hasta el 2 de septiembre de 2017 no consigo tener mi primer sueño lúcido. Y para mí fue brutal. Hablabas de lo inverosímil y yo conseguí darme cuenta de que estaba soñando. Jamás había conseguido esto, ni siquiera sabía que esto existía y que se podía hacer. Yo soñaba muy random, como cualquier persona. Pues he soñado esto, pues fenomenal. Lo inverosímil fue lo que me permitió darme cuenta de que estaba en un sueño. Yo estaba soñando de que estaba en una especie de lago, como de charca, y había un montón de sapos. Y cogía los sapos con la mano y los intentaba quitar, porque a mí me dan muchísimo asco los sapos, y los intentaba apartar de mí, pero no podía. Se me quedaban pegados en la mano como de una forma muy asquerosa, ¿no? Y en ese momento, en el sueño, yo dije, ¿pero esto por qué no se va? O sea, lo estoy intentando echar fuera y se me queda pegado en la mano. Dije, hostia, ¿y si estoy soñando? Porque esto en la vida real no ocurriría. Si coges un sapo y lo sueltas, el sapo se va, ¿no? No se te queda pegado en la mano. Dije, hostia, pues esto es. Estoy soñando. Pero ahí me quedé.
Ya no conseguí decir, venga, pues en vez de en la charca, vámonos a la playa. No. Te emocionó tanto el saber que estabas soñando que dijiste, me despierto. Fue brutal. Sí, me he dado cuenta que estoy soñando. Tirando de recuerdos de sueños lúcidos y aprovechando que se acerca el Día de la Madre, pues voy a hacer un pequeño homenaje a mi madre, que yo nunca le mando las entrevistas porque a mí siempre me da mucha vergüenza, que luego la manda toda la familia al grupo WhatsApp. Mira lo que ha hecho mi hijo. Le voy a dedicar unas líneas acerca de la sabiduría de las madres, porque me proporcionó mi primer sueño lúcido con 7 o 8 años. Fue un truco. Claro, todos de pequeños hemos vivido la época de los hombres lobos, los Dráculas, las películas, está Aullidos, era una película del año 80 y pico. Y claro, pues nos gustaban de críos, pero a la vez nos daba miedo, ¿no? Entonces yo de vez en cuando tenía pesadillas con este tipo de monstruos, ¿no? Entonces me dijo mi madre un consejo muy sabio. Me dijo, mira, si alguna vez te pasa que por casa ves o estés donde estés, hombres lobo, o Dráculas, o vampiros o tal, piensa que los vampiros no existen, los hombres lobo no existen, los zombies no existen. Con lo cual, si ves eso, significa que estás en un sueño. Entonces tienes que gritar muy fuerte, tú eres un vampiro, los vampiros no existen, así que estoy en un sueño, me quiero despertar, vete, sueño. Muy bien. Y me funcionó de maravilla durante toda la infancia para salir de las pesadillas. Qué guay. Es que es buenísimo. Qué bueno. Vos sabés que hablando, pero hablando de... Perdón, ¿por qué cada vez que hablas dices perdón? No sé, que me parece la sensación de que hablo mucho. Es que aparte, bueno, es un tema que me apasiona sin loco y he tenido muchísimos sueños, entonces es como... He tenido muchísimos sueños. Porque me los acuerdo siempre. Vale. O sea, todos los días me levanto y me acuerdo el sueño. Entonces, como me acuerdo el sueño, de hecho, Robert Smith, de Cure, anotaba sus sueños y casi todas las canciones son de ahí. Entonces, cuando era chico me gustaba mucho The Cure, entonces era como que tenía... Siempre me ha alimentado del tema sueños. Cuando era chico me dormía para tener sueños, para poderlos manejar y controlar. Los dos últimos sueños así que tienen como lucidez, o que me acuerdo de haberlo manejado, uno es cuando me separo de la madre de mi hijo. Te separás y es un bajón, o sea, no está bueno separarse de alguien. Entonces te separás, bueno, qué sé yo, el proceso. Y me acuerdo que tengo un sueño y el sueño es espectacular porque, claro, yo iba nadando adentro mío. ¿Viste? O sea, iba nadando adentro mío. No vayas tan rápido. Vale, perdona. Dale. Yo iba nadando dentro de mí. Claro, o sea, imagínate, yo era chiquito, iba nadando adentro de mi cuerpo. Como eras una vez el cuerpo humano ¿no? La serie esta de los glóbulos rojos. Era como adentro era todo azul, como agua. Vale. Y lo que veías adentro eran cables que yo entendía que era mi cuerpo, que eso es normal en los sueños porque es como que pasa todo al mismo tiempo, multifuncional, multiespacial, tengo todo. Si iba que por no adentro, se trata de lo que ves, sino de lo que sientes y lo que crees que estás viendo. Claro. Y entonces iba en el sueño nadando y digo, estoy adentro mío, ¿viste? O sea, yo ya sabía que podía manejar los sueños, entonces digo, estoy adentro mío. Cuando voy dentro mío, digo, che, estos son los cables de las emociones. Nado y digo, qué bueno, voy a desenchufar el de mi ex. Y lo desenchufo. Y efectivamente lo desenchufo. Chao, desapareció de mí para mi cabeza hasta hoy y espero que hasta siempre. Perdón, Simón. Desenchufo desenchufo el cable. Y digo, se fue. Efectivamente, toda la preocupación, todo el dolor, todos los problemas que tenía en ese momento desaparecieron. Pero ¿qué pasó? Me asusté porque digo, a ver si desenchufo otro que no tenga que desenchufar. ¿Entendés? Entonces digo, ¿cómo me muevo? Y ahí como me pongo a pensar nervioso y hago lo que te dijo tu mamá y lo que dijo la mamá. Digo, che, hay que despertarse. Y me desperté. Brutal. Generalmente en los sueños, y de hecho, hablando ayer con Nati, me dice, pesadillas, ¿has tenido? Y digo, gracias a Dios, hace años que no tengo pesadilla. Anoche, obviamente, tengo una pesadilla. Le jodí. Porque ella me introduce la pesadilla. Pero es gracioso porque se ve que no uso los sueños lúcidos para resolver problemas, pero me doy cuenta que estoy soñando. No, perdona, esto que acabas de contar, o sea, es bueno, a ver, se puede entender como problema o no, pero me parece brutal. O sea, pero es que me quedo sin palabras. Tengo bocha, sí, ¿eh? O sea, es muy, muy común. De hecho, anoche lo que pasa es... Anoche se despiertan, vivimos en Portugal, nos hemos venido a Madrid esta semana para el podcast y para ver gente. Pero la excusa es el podcast, ¿eh? Entonces vinimos acá por el podcast y estamos soñando. Claro, mis hijas no se acostumbran a la nueva habitación, ¿viste? En la casa, bueno, qué sé yo. Entonces se despiertan, voy a dormir con ellas. Y tengo una pesadilla de un niño que aparece a la noche, ¿viste? Y te dan miedo los niños que te hablan a la noche porque hablan cosas raras. Entonces digo...
hola, hay un niño ahí, viste, en la habitación. Yo estaba tirado en el piso con mi hija durmiendo y veo por el pasillo y veo como una sombra y digo, es un niño que viene a robarme. Y digo, es un sueño y es un niño, ¿qué me va a hacer el niño? Y le salto encima al niño y le digo, ¡ópalala! Y me subo encima del niño y le digo, sos una pesadilla, hacía un montón que no tenía una pesadilla. Y me decía, no, te tiene que dar miedo. Me decía el sueño. Y yo le decía, no me vas a dar miedo. Llévame, porque vos tenés fuerza infinita. Y me llevaba el niño que tenía los ojos que brillaban. Me llevaba y le digo, déjame a tomar una cerveza. O sea, vacilabas a tu sueño. Me ha pasado 1000 veces de vacilar a gente en mi sueño. Viste que vienen y me dicen, están hablando así, gritando, me dan miedo. Y digo, pero tenés un cable ahí. Está enchufado ahí. Mirá cómo se va a sueño. Y se desaparecen. Porque digo, de chico, 14, 13... lo hacía todo el tiempo, el manejar los sueños, principalmente sueños más sexuales, ¿no? O sea, que vos decís, quiero que siga ese sueño que estaba tan bueno, quiero que se mantenga durante mucho tiempo. Entonces intentabas mantener ese sueño y ahí es como que necesitas, te hace que mantengas el sueño. Y ahí los empecé a manejar y los manejo. Cuando me doy cuenta, pero no sabía que eso se llamaba sueño lúcido, mirá. Sí, se llama el sueño lúcido. La clave del sueño lúcido ya no está en que sepas que estás soñando, sino que consigas saber que estás soñando. Porque sueños lúcidos... ¿Cómo? Y seguir ahí. Porque sueño lúcido... porque se te empieza a torcer todo cuando te das cuenta. Es como que la vigilia. Claro, y se empieza como a desarmar. A mí un truco que me dieron muy bueno para los sueños, para darte cuenta que estás soñando, para a veces cuando es muy vívido, porque viste, la gente, al menos por lo poco que yo sé, soñás como a veces en primera persona, a veces en tercera persona, a veces vívido, a veces lo estás viendo de afuera como espectador. Pero digo, dependiendo del sueño, me decían, cambiar rápido la cámara. O sea, si nosotros estamos teniendo este sueño así y yo miro para fuerte para arriba o muerdo para abajo, como que el cerebro no alcanza a reconstruir esa parte y no hay nada, o a veces erraría. A mí me pasa a veces que es como Inception, ¿viste? Uh-huh. O sea, mirás para arriba y es como que vuelve a estar él arriba y ahí te decís, estoy soñando. O no puedes cambiar y apagar la luz, ¿viste? O sea, te das cuenta, pedís cosas lógicas y no pasan y decís, es un sueño. Mirarte los pies si están difuminados o no. Efectivamente, no te puedes mirar los pies, las manos. O yo en mi caso, hay un sueño recurrente que es cambiar el canal del televisor. Pero ¿qué cosas haces tan profanas? A mí se me están poniendo los pelos de punta. En los sueños... ¿Se te está poniendo los pelos de punta? ¿Por qué? Sí, porque os veo a todos muy experimentados y yo os digo que yo tuve un acercamiento, un sueño lúcido en 2017 y estoy flipando. Porque obviamente me creo todo lo que estáis contando porque sé que es real, pero me imagino que igual que yo habrá gente escuchándonos que no sepa de qué va todo esto y estarán flipando. Claro, es que vais muy rápido con todos los ejemplos que habéis contado. Es que, pies, cambiar el enchufe. Yo no suelo tenerlos, Natalia, si te quedas más tranquila, no suelo tenerlos. Bueno, pero sabes del tema, ¿no? Más o menos. Es que, claro, es muy fuerte. Pues yo sí que he tenido sueños lúcidos involuntarios, no inducidos, sino simplemente pues que hay veces que estoy soñando y me doy cuenta y digo, esta película no me está gustando del todo. Y lo bueno, una de las cosas que me fascina del mundo de los sueños es la capacidad del teletransporte, que es algo fantástico. Y que tú dices, oye, pues estoy aquí, pero realmente estoy aquí en medio de un sitio medio feo, tal. Voy a un sitio más bonito y me voy al medio del campo, a una playa. Y eso sí que lo induzco y dentro de mis posibilidades como profano y todavía estoy en primero de sueño lúcido y esto me sucede, no lo fomento yo, sino que esto me sucede, pero sí que soy capaz de controlar un poco y la verdad es que es fantástico. Es fantástico. El problema es cuando no te puede salir el sueño. Yo pesadilla, ¿te acuerdas que te dije? Tengo una pesadilla que es terrible. La pesadilla esa justamente es que yo no me podía salir del sueño. Claro. Es espantosa la sensación. A ver, aquí tenemos un tema que lo vivimos todos cuando estamos despiertos, que son los déjà vu, ¿vale? El déjà vu como tal, lo que dice la ciencia, independientemente de lo que cada uno quiera creer, y está muy bien, o lo que aproximadamente dice la ciencia, no es que estés viviendo la vida de tu yo anterior en la quinta dimensión. Básicamente es que el input que está recibiendo pasa primero por tu memoria a corto plazo y después por tu percepción. ¿Vale? Cuando suele ser al revés, primero tu percepción y luego va la memoria. Simplemente es un desajuste. Un desajuste y rápido. Es raro. Eso es lo que dice la ciencia, que todos queremos, por lo menos lo que queremos dejar de pensar en ello, nos creemos. Esto pasa también en los sueños. Tú, cuando crees que has tenido un sueño lúcido, no siempre tienes por qué haberlo tenido. Simplemente luego te acuerdas que has tenido el sueño y te acuerdas tanto que has tenido el sueño que al final acabas creyendo que has tenido un sueño lúcido. Claro. La cosa del sueño lúcido es que tú puedas manejarlo, que puedas llegar a él, que puedas quedarte el tiempo que quieras y que puedas decidir incluso
lo que te va a durar ese sueño. Es decir, ok, estoy ahí. Entonces, no se trata de que te acuerdes mucho del sueño, sino que seas capaz de controlar el sueño, ¿no? ¿Voy bien por ahí, Iván? Sí, que seas consciente de que es un sueño y que tengas bastante grado de control sobre ello. Exacto, con bastante grado de control. Y a partir de ahí te pueden pasar cosas como, por ejemplo, que puede ser al revés, que no tengas grado de control y que el sueño, un poco lo que estabas haciendo tú, Chacho, se te repita constantemente. Y eso suele pasar con las pesadillas, más que con los sueños agradables. A mí, por ejemplo, ya he mencionado las pesadillas, yo vengo de una pesadilla, yo casi nunca me acuerdo de los sueños en la última etapa de mi vida, en esta última etapa de mi vida, pero hace poco tenía una pesadilla y era que nos robaban. Y es una pesadilla que es como habitual, pero ya no que te roben, sino que te ven, que invadan tu propiedad, que te atraquen, ¿no? O sea, al punto de que te amordacen estando tú en casa, ¿no? Que entren a tu casa, en este caso entraban en la oficina que era como mi casa, era como algo raro, yo estaba en un sitio Normal. que era, claro, justo, era algo raro, que además es como mi casa. Que por eso te digo que cuando muchas veces te pasa que vos empezás a explicar la pesadilla o el sueño, vas diciendo, claro. Exactamente. Claro, es que en mi casa, pero era mi trabajo. Y te está diciendo más claro. Era muy oscuro, muy oscuro. Pero les identificaba perfectamente. Eran como estas sombras, como la película de La Llegada. De los los extraterrestres. The Arrival. Exacto, los extraterrestres enormes estos, pero en versión tamaño humano. ¿Vale? Y venían, yo sabía que me estaban atracando, que me iban a hacer algo muy grave a mí, incluso a lo mejor a la gente que estaba conmigo. Yo intentaba llamar a la policía, no me salía la voz y sabía que no estaba consiguiendo que la policía ni me entendiera o a veces que me cogiera el teléfono. Y yo no paraba de gritar, Antonio Pilar 29, Antonio Pilar 29, como policía, en plan, que siempre lo he pensado, es decir, tiene que haber un código que la policía simplemente con que digas la dirección ya sabe todo lo que tiene que hacer, ¿sabes? Porque siempre me desesperan esas películas de decir, hola, querido agente, mira, me están atracando. Son 2 personas, uno de ellos rubio. Y entonces siempre quiero ir como rápido, en plan, 29, que aparezca alguien, ¿no? Bueno, pues súper agobiado. Probablemente fueron 8 veces las que soñé la misma historia. ¿Cuánto? 8 veces. ¿Pero cuándo? Hace 2 días. Y no paraba de gritar y gritar y gritar y gritar y gritar. ¿El qué pasa? No, digo, después te explico mi interpretación. Pues explícamela. A ver, acabas de contratar al editor de una empresa, sentís que se mete en tu casa, que es algo que es oscuro, que es eso, que al final uno parece que no, pero decís, ¿cómo voy no a sé pensar cómo. que es oscuro si estoy encantado? Pero justo, si de lo que te digo, si muchas veces vos lo ves y decís, no lo puedo defender, quizás toma lo que es mío, quizás agrega. Boludo, te digo, lo tengo años haciendo esto de intentarlo entender, y es decís, no puede ser. Y es como que te da miedo que no pasa, que no es verdad, pero es inevitable que tu inconsciente intente, che, acá puede haber un peligro. Necesito una autoridad superior que me ayude. Porque no la encuentro. Porque si vos tuvieras la otra autoridad o alguien que te podría ayudar, hubiera aparecido en el sueño. Y si no aparece porque tenés miedo de que algo se te meta en tu casa, algo cambie lo que está pasando en tu casa, y te da ese miedo. Y lo justificás con algo que es algo que quizás te dio miedo cuando viste Arrival, y después lo llevas a algo humano. No es menor que hayas dicho, era de una formación humana. Los aliens de Arrival no son chiquitos, son enormes. ¿Entendés? Entonces acá, al ser chiquito chiquito es de la forma humana. O sea, vos estás explicando el miedo. Es así el 90% de la veces. Ahora mismo tienes, hablando del 90%, tienes un 90% de posibilidades de que te quite el micrófono para siempre. Ya, o sea, ahora mismo me has dejado loco. Chacho, una cosa. ¿Tú por qué estás en este podcast? Hombre, porque desconectó el cable de la ex. O sea, no, Cuéntanos qué pasó, cuéntanos qué pasó. A ver, vamos a hablar del tema de porque estoy acá, efectivamente. En la reunión anterior me juntan de soñar, entonces yo les explico que me fascina el tema de los sueños, que lo investigo, que me gusta, que mi hermana es psicóloga, pero no es psicoanalista, es conductivo-conductual. Entonces hablamos mucho de los sueños y me dijo, mira, hay una teoría que dice esto y otra que otra. Entonces, una vez estábamos en un asado de Lola, yo hacía el asado para toda la gente y te vas acercando a la gente, yo los quería conocer, era en Barcelona, los quiero conocer, entonces empezamos a hablar y yo, para romper el hielo, cuento lo que soñé anoche. Generalmente hago eso. Entonces digo, che, ¿no saben lo que soñé anoche? Generalmente cuentas el último sueño para romper el hielo en una conversación. Muchas veces. Vale, es una muy buena herramienta porque vos decís, che, ¿no saben lo que soñé anoche? Y contásle, y la gente flipa generalmente porque los sueños son muy raros, mis sueños. Vale. Y entonces sueño que íbamos siempre en Barcelona, me quedaba siempre en el mismo hotel. Sí. Y entonces en el hotel iba un dragón verde fluo, ¿viste? Que iba como navegando por los pasillos. Muy año nuevo chino.
Efectivamente, como un año nuevo chino, pero era fluo, verde fluo. Vale. Y yo lo tocaba, ¿viste? Lo tocaba así y veía, mi hijo justo se estaba yendo a China, o sea, tenía que ver, ¿viste? Claro. O sea, pero era fascinante el color, porque era un fluo, pero un fluo que no lo había visto nunca antes, que es rarísimo. En los sueños eso es medio normal. Claro. Era fluo, pero no era fluo, era un fluo que nunca había visto. Entonces, qué gracioso, ¿no? ¿Qué? Y uno me dice, mentira, ¿cómo vas a soñar con fluo? Y le digo, ¿por qué? Y me dice, porque soñás en blanco y negro. Y entonces todos los otros se le ríen. Y le digo, no, pará, porque hay gente que sueña en blanco y negro. O sea, yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, sueña en blanco y negro. Yo no lo sabía. De hecho, viendo un anuncio, porque también trabaja en publicidad, él me dijo, está mal ese sueño porque lo ha hecho en colores y la gente sueña en blanco y negro. Y digo, no, la gente sueña en color y en blanco y negro. Me lo había explicado mi hermana y lo había leído. Entonces, éramos 5. Nos pusimos a charlar cómo soñaba cada uno. Entonces uno empezó a decir, no, yo sueño en colores, yo sueño en blanco y negro, yo sueño en sepia, yo sueño en colores desfasados. Y ahí se empezó a complicar porque uno dijo, no, yo sueño en dibujitos animados, o sea, en cartoons. Hostia. Buah. Y ahí, ¿cómo ¡Qué guapo! que soñás en cartoon? Era Y me animador dijo, de notas, ¿no? No, es más, era copy, no era director de arte. Y digo, ¿cómo soñás en cartoon? Sueño en cartoon. Y ahí empezamos a hablar, pará, ¿y podés tocar cosas en los sueños? ¿Qué puedes hacer? No, yo nunca he leído en los sueños. Digo, yo no puedo leer en los sueños. Yo sí, yo puedo leer. No, pero lo mejor es tocar. No, yo nunca me había planteado que podía tocar y sentir lo táctil en el sueño. Sí, empezamos a hablar de eso y me volví loco, de que éramos 5 y ni uno soñaba lo mismo. O sea, uno soñaba en tercera persona, uno soñaba narrador, que era alguien que le iba contando el sueño y ahora vas a abrir la puerta y la puerta pasa. Y dije, mamá, esto es una locura. Entonces se me ocurrió y digo, che, ¿qué pasa? Justo el grupo objetivo que estaba en ese momento, no, el grupito que habíamos armado, eran todos creativos. Y empezamos a hablar y yo hablo muy fuerte y los otros también hablaban muy fuerte, se fue sumando gente. Empezó a llegar gente de la calle. No, de otra sorpresa. estábamos en la calle En haciendo el estadio. asado. Estábamos haciendo el asado en la calle, o sea que era un quilombo igual. Pero se asuma una cuenta y empezamos a hablar y digo, bueno, a ver, supuestamente los creativos vamos a soñar de una forma, el cuentas va a soñar de otra forma o no va a soñar. Todo lo contrario, se reacordaba de los sueños, sabía contar en sueños, manejaba el sueño lúcido, o sea, controlaba los sueños. Me fascinó. Y entonces agarré, en esa época Lola era muy grande, éramos unas 300 personas, y mando un mail a toda la agencia y le digo, miren, voy a hacer un ejercicio, un experimento. Cuéntenme, y esto es totalmente voluntario, anónimo, solo lo voy a saber yo y después quemo los mails, no se preocupen, pero quiero hacerle un par de preguntas. Hice 10 preguntas, ¿viste? ¿Te interesan los sueños? Era la primera. ¿Te acordás de lo que soñás? Era la segunda. Y ahí iban 10 preguntas, ¿viste? ¿Cómo soñás en colores? Mi idea original era, me pasaba cuando trabajás con equipos creativos de que a veces un creativo funciona bien con una persona y con otra no. Entonces yo decía, ¿habrá algo inconsciente allá atrás de por qué se lleva? Porque son tal para cual afuera. Querías crear grupos genéticos a partir del sueño. No, grupos en base a los sueños y ir probando de si sueñan parecido, ver cómo trabajan juntos, si sueñan diferente, ver cómo trabajan juntos, si sueñan... Lo que pasa es que empezaron las sorpresas cuando empecé a ver las respuestas. No había nadie que soñara igual que los otros. O sea, llegué a tener como 50 patrones. Personas que me respondían. Y no habían patrones. O sea, no es que decía, mira, este sueña exactamente igual que este. No. En las 10 preguntas, nadie cumplía las 10 preguntas igual. Qué loco. ¿Entendés? Y ahí es cuando lo quise contactar a usted. ¿Entendés? Porque ¿Cómo dije... que le quisiste contactar a usted? No entiendo. Porque yo dije, esto lo quiero llevar a la ciencia. O sea, me fascina, ¿no? Soy totalmente empírico, pero me gusta la ciencia. Entonces dije, vamos a ver si esto se puede hacer un estudio, probarlo, ver qué onda, si funciona o no funciona. Lo hablé con mi hermana y me dijo, mirá, yo soy conductivo con el cual el sueño para mí es limpiar el caché, no tiene ningún sentido. Vale. Entonces me dijo, pero investiga, están estos estudios del sueño. Y le digo, bueno... O sea, tú, Iván, ya le intentaste contactar en aquel momento. Claro. De ahí arrancamos, de lo que te conté. Qué bueno. Pero digo, y la idea era un poco esa. O sea, era cómo podemos organizar. Cuando conté esto, ¿entendés? Internamente a ustedes me dijeron, che, tenés que estar en el podcast. Y acá estamos. Qué bueno, qué buenísimo. Oye, que aquí quedan cosas claras, aparte del mundo de los sueños, de la locura que supone, la locura que tiene Chacho en su cabeza también queda muy claro. Sí, no, está muy mal de la olla. Ahora te voy a preguntar qué opinas. O no, efectivamente. O no. Ahora te voy a preguntar qué opinas de lo que acaba de contar Chacho y de su locura. Y antes de eso, voy a introducirte también yo cómo me empecé yo a involucrar en el mundo de los sueños, que todavía no voy a contar el tema del polifásico. Y fue con mis abuelos.
mis abuelos, mis dos abuelos maternos, abuelo y abuela, son sordomudos. Son sordomudos en una aldea en Palencia, 60 habitantes. Aldea, no un pueblo, pero bueno, yo le llamo aldea para que la gente de ciudad que nos está escuchando lo entienda, porque son 60 habitantes. Son sordomudos, por supuesto no saben leer y tampoco saben escribir. Y tampoco saben el lenguaje de los signos, ¿vale? El lenguaje de los signos es un lenguaje internacional para la gente sordomuda. Ellos obviamente no lo conocen, lo que conocen es el lenguaje de los gestos de ellos. Es decir, es un idioma que se han inventado ellos. Ellos y la familia obviamente con ellos. ¿No? El de al lado, si tiene un ojo pocho, es el del ojo pocho. El del fondo, si es gordo, pues es el gordo. Y el pan, pues es hacer así, porque es como se amasa el pan para cuando quede el pan ese pan de aceite en círculos. O, por ejemplo, las ovejas es hacer el gesto de girar el brazo de arriba abajo así en semicírculo, mientras haces pa, que es como el ganadero hace el gesto para el perro, para que el perro vaya a recoger las ovejas. Es decir, es el lenguaje de los gestos. Y yo ya, cuando me fui haciendo un poquito más, iba a decir adulto, con 14 y 15 años, yo estaba reflexionando sobre mis abuelos. Yo decía, ¿cómo pensarán cuando están solos? ¿Cómo filosofarán? ¿Cómo identificarán sus emociones en la reflexión, ¿no? Es decir, vale, yo estoy enfadado, ¿no? Yo pienso en la palabra, porque las personas cuando pensamos estamos narrando, estamos pensando en palabras. Si no sabes el lenguaje, no sabes el idioma, no tienes capacidad de pensar en la reflexión. Ojo con esto. Yo me puse a pensar en mis abuelos por ello, o sea, con este contexto, y luego ya fui un paso más allá y dije yo, ¿cómo sueñan? ¿Habrá una persona haciéndoles gestos? ¿Serán ellos mismos en un espejo haciéndose el gesto a sí mismo? ¿Serán simplemente sensaciones y emociones durante putas 8 horas? Digo, puede ser, o sea, una jodida locura, tío. Y a partir de ahí me puse a investigar y luego ya pues he acabado haciendo un podcast en el que pregunto a todo el mundo cómo sueña. ¿Por qué no lo sabes? Entonces ahora yo no sé si responder a Chacho, a mí, ¿quieres irte? ¿Cómo te sientes, Iván? Decís, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Me puedes repetir la pregunta? Es una trampa. Te hemos traído para que nos hagas una terapia a todos. Ahora Omar te va a contar lo suyo. Ay, Dios mío. Como quieras. Dale, que... con Chacho. Sí. Vale. Es interesante lo que comentabas de lo de que cada uno soñaba diferente, ¿no? Y joder, me acuerdo mientras que lo contaba aquello que vemos a veces en películas, ¿no? Que dice que es más real, la vida real o el sueño. ¿Por qué es más real la vida real que el sueño? Cuando en el sueño pensamos que es real. Es como algo muy filosófico, ¿no? Sí, sí. Pero tiene lógica que cada uno soñemos diferentes, porque cada uno tenemos diferentes pensamientos, no todos pensamos lo mismo. A lo mejor si la muestra que hubieras tenido de personas que te hubieran dado información de cómo sueñan hubiera sido mucho más amplia, a lo mejor sí hubieras podido hacer conglomerados. Pero Claro. en un principio yo veo que tiene sentido, que cada uno sueña diferente, ¿no? Lo que me llama mucho la atención, porque es la primera vez que lo oigo, es que alguien sueñe solamente con cartoons, con dibujos animados. Había uno que me volvió loco la cabeza, solo soñaba blanco, negro y rojo. Hostia. Y Iván acaba de poner cara de pásame su teléfono. Esa es la cara, por si alguna vez quieres Lo que saber pasa la cara que justamente lo que buscábamos era eso, era decir, a ver, debe haber algo acá. Yo, al menos, mi hermana me tiró todo, me dijo no. Pero a mí me llamaba la atención, aunque sea hacer el ejercicio de, a ver, vamos a intentar establecer unos patrones y moverlos, a ver si funcionan, si encontrábamos una... Porque yo, el objetivo final era, ¿cómo hago de que se lleven bien los equipos creativos? ¿Viste? Muchas veces te parece que se van a ver bien, después los pones y no se llevan bien, porque no se encuentran, problemas de ego, lo que sea. Pero digo, capaz que sí. Muchas veces el pensamiento creativo, el proceso de tener una idea, es muy emocional. Muy, bueno, no, muchas veces no, todas las veces es muy emocional. Yo estoy poniendo algo que yo pensé, lo pongo sobre la mesa y vos lo vas a criticar. Entonces es muy difícil de que nos iramos mutuamente con el ego, hasta que te haces más maduro y lo entendés que estamos hablando de lo que ponemos sobre la mesa, no hablamos de uno y del otro y generalmente funciona. Pero me sentía que me iba a ayudar para generar mejores equipos de trabajo y para que la gente se sintiera más cómoda trabajando. Pensaba así, todos los que soñan en tercera persona, que eso sí habían como patrones. Lo que no habían eran patrones igual, no había uno que soñara exactamente igual que otro en todos los 10 temas que toqué. Claro. ¿Entendés? O sea, sí, pero sí podía, por ejemplo, agrupar los que no podían leer, ¿viste? O los que no podían contar. Éramos varios. Después, los que soñaban en primera persona siempre. Yo nunca he soñado en tercera persona, alguien que me va narrando el sueño. Me pareció re loco cuando me lo dijo, pero después habían 3 que soñaban que alguien les narraba el sueño. Entonces dije, bueno, capaz que esos 3
juntos a ver cómo se llevan, ¿viste? Es que la perspectiva de cómo tú estás soñando, también tienes que tener una capacidad en tu vida real de poder hacerla. Por ejemplo, a todos los que estéis ahora mismo aquí en el podcast, os voy a invitar a que lo hagáis, pero también le voy a invitar a todo el mundo que está escuchándonos en el contexto en el que esté, a que lo haga. Y es que tu ojo deje de estar donde está y que tu ojo pase a estar en el aire, viendo la escena y viéndote a ti. Necesitas 4 o 5 segundos para conseguirlo y asusta hacerlo. No todo el mundo es capaz de hacerlo. Entonces, en un sueño, más todavía. Claro, si lo que buscábamos era, imagínate que lo haces ese mismo ejercicio, ¿no? Acá entre nosotros. Cuando somos 5, imagínate que fuéramos 100. Agarrás y decís, bueno, ¿cuánto lo pudieron hacer en 5 segundos? ¿Cuánto lo pudieron hacer en 2 segundos? ¿Cuánto no lo pudieron hacer? Y unís a los que no lo pudieron hacer, a los que hicieron, y ves cómo interactúan ellos en base a un brief. Esa era mi idea, era mi tesis, ¿no? ¿Por qué? Porque quería ver si trabajaba. ¿Está documentado todo esto? Sí. Vale. O sea, llegamos hasta donde yo lo podía hacer con lengua de mí. Pero yo quería a alguien profesional que me ayudara en esto y me dijera, mi hermana me dijo, no va a ningún lado, no va a servir para nada. Pero a mí por lo menos me hubiera gustado experimentarlo. Oye, ¿qué tal te has sentido con lo de verte desde fuera? ¿Te sientes confortable? Sí. ¿Iván? Sí, me ha gustado. Me ha acordado una experiencia que tuve. O sea, ahora mismo tú te sientes desde aquí, te sientes cómodo perfectamente viéndote. Sí, te ha gustado. ¿Manu? Sí, ¿Te es fácil? no es súper fácil, pero puedo. Puedes. O sea, de gama media, digamos. Gama media, Natalia. A mí me cuesta un poco, pero sí, me veo ahí. ¿Y te gusta? ¿Te da- Es raro, ¿no? A mí me flipa. No sé. Bueno, luego sé que me quieres responder a lo de mis abuelos. Una palabra. Yo tengo una palabra, me ha mirado como diciendo, voy contigo. No, es que creo que tú quieres que te responda, no sé. Está deseando. Lo has traído para eso. Sí, exactamente. Yo quiero poner una palabra encima de la mesa, ¿no? Que hemos hablado de pulpo. Pero si ¿vale? no hay mesa. Bueno, es verdad, en nuestro podcast. Pulpo, ¿vale? Es una palabra que ha salido aquí. Tengo otra palabra, por ejemplo, que voy a poner cerveza. ¿No? Porque Chacho sabemos que es cofundador de una marca de cerveza, ¿vale? Con lo cual, cerveza. Una palabra que quieras decirnos, Iván. Pulpo, cerveza. Me he ido a tiburón. Pues ya ves, es otro animal. Ya es otro animal. Y aparte ya... Joder, me salen solo palabras relacionadas. Espuma. Luna. Una luna, vale, me ha gustado, perfecto. Tenemos un pulpo, una luna y una cerveza. Manu. Reloj. Reloj, perfecto. Tenemos el pulpo, el reloj, la luna y la cerveza. Natalia tiene un libro que es de Clara Tahoces. Tahoces lo he leído bien desde ahí, ¿verdad? Tahoces, correcto, sí. Que es de la interpretación de los sueños. Entonces, Natalia, elige una de estas 4 palabras y dinos qué significa, porque entiendo que no tendrá uno que sea que ha pasado su sueño con un pulpo bebiendo cerveza, que tiene un reloj en una de las patas, Puede ser. mientras hay luna llena. Capaz que esta noche lo soñamos todo. Verás, los sueños de esta noche van a ser divertidos. Mañana nos contamos, porque después de este Venga, podcast... elige una palabra. A ver, yo creo que... podemos irnos a luna a lo mejor, porque reloj yo creo que es como muy obvia la interpretación. La luna a lo mejor puede ser. Sí, luna. Déjame que ¿Te ha busque. gustado? Luna, venga. La luna, L-M... A ver que se escuche cómo pasan las páginas. Che, igual mientras mando una que me iba a olvidar y me parece espectacular, que es cómo sueña mi mujer. ¿Cómo sueña tu mujer? Mi mujer sueña con las cosas cotidianas de la vida. O sea, sueña, por ejemplo, que va en el metro. Y está sentada esperando la siguiente parada. Va en el metro. No le pasa nada, ¿no? No le pasa nada. O sea, es más interesante su vida en la realidad que en los sueños. En el sueño, por ejemplo, está esperando que la atiendan en un supermercado. Es lo que decía antes Iván, la vida real, porque es real y no el sueño real. Vos imaginate lo que es esa pareja, o sea, uno que sueña, se levanta y le cuenta los sueños, son rarísimos, y la otra me dice, ¿qué estás soñando? Fui a Hacienda. Que me tocara estaba esperando que me tocara el número en la carnicería. A lo mejor Apasionante. sueña cuando escribe y cuando sueña Totalmente, cuenta la o vida. sea, cuando Se puede soñar ella me dice despierto, la vida, cuando escribe, es escritora, cuando escribe, ves ahí el sueño, ves ahí toda esa imagen, pero es fascinante que se levanta. Últimamente está teniendo mejores sueños, pero generalmente los sueños de ella, cuando nos conocimos, cuando nos reencontramos, empezamos a hablar del sueño, me llamó muchísimo la atención de que ella me decía, es que tus sueños son espectaculares. ¿Y vos qué soñaste? Iba en el autobús a ver a lo de mi mamá. Y le digo, ¿pero qué ibas en el sueño? ¿Qué pasaba? Nada. Iba arriba, iba escuchando un audio o iba leyendo un libro. Pero es que se puede soñar despierto y de hecho todos en pequeña escala soñamos despiertos cuando pensamos en el futuro, en cómo reaccionar ante una situación o cómo hacer algo con alguien y cómo se va a comportar esa persona. Estás imaginando, la imaginación no deja de ser una parte del sueño, ¿no? Efectivamente. Me mira Iván, me asiente, con lo cual no te paso la palabra porque tengo la palabra de Natalia. Luna. Luna.
En sueños, la luna se asocia con el lado femenino y fecundo de las cosas, sobre todo el lado fecundo del amor y del romanticismo. Por ello, es muy importante observar, o sea, tienes que ser consciente en el sueño, de la fase en la que se encuentre la luna, ya que nos hablará de la evolución del amor. Ver un paisaje iluminado por la luna, por ejemplo, es amor y romanticismo. Si la luna es nueva, armonía. Se trata de un amor que está naciendo, por lo que aún es un poco tambaleante. Si la luna está en cuarto creciente, luna llena, bueno, una serie de fases. Es largo. Es una página entera sobre También la tenía luna. pinta que la luna iba a ser romántica, ¿no? Sí, tenía pinta. Iván, hay que ver. es que no, tú no te fías de las interpretaciones, ¿no? No es eso. ¿Sabes lo que Pero pasa? sí, ¿no? No es eso, pero no me me parece fío. muy interesante. Porque hay un libro, creo que es chino, el I Ching, ¿no? Que es un libro maravilloso, con que tiras unas runas, entonces te lees, y es un libro muy filosófico, ¿no? Según la combinación, lees y te das un consejo a ti mismo respecto a una pregunta que le has hecho al libro. Y es muy interesante de este tipo de Lo he traducido. ¿Verdad? Que sí lo he traducido. Sí, yo vale. por lo visto hay diferentes traducciones y hay algunas mejores que otras. Vale. Luego nos recomiendas la buena. Sí, Sí, mejor la que sea al español. No ¿Cuál lo es la tengo mejor en casa, traducción? pero lo busco y te lo... Mándame un mail para acordármelo y lo busco y te digo la edición que es. Porque Vale. me dijeron que esa edición era buena. Vale. Y, Mejor traducido al español, al inglés, ¿no? Que no se ha traducido al polaco. Claro, o... Sí, claro. Bueno. y me he olvidado de la pregunta. Interpretación de los Ah, sueños. sí, perdón. La interpretación. A mí me gusta mucho porque yo creo que cuando interpretas el sueño de alguien te estás apropiando de ese significado, entendiendo que para todo el mundo soñar con algo va a significar lo mismo. Y me parece tremendamente difícil que todo el mundo sueñe con un objeto significa lo mismo cuando un objeto para cada persona es diferente. Si un esquimal tiene 12 formas diferentes de nombrar la nieve, pues a lo mejor un marroquí soñar con la nieve no es lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me gustaba la tesis de Freud, que decía que no debe ser él mismo, el terapeuta, el que interpreta el sueño del paciente, sino que el terapeuta, con un diálogo socrático, le va haciendo preguntas al paciente y el paciente va respondiéndose a sí mismo y atribuyéndole significados a su sueño como mensajes que él se está queriendo decir a sí mismo en el inconsciente. Es el inicio del coaching. Claro. Yo es que... Claro, eso es lo que has planteado. si hablamos sobre el coaching... Ya, te abro. Vale. Bueno, no os cuento lo que significa soñar con un pulpo porque es feo y los pulpos en este podcast nos caen bien, así que paso, no me lo creo. Vale, pues ponte Pues un pulpo significa No. que alguien nos está intentando acaparar y no sabemos cómo deshacernos de esa persona. No me gusta. Pero porque no saben, eso es la gente que sueña con pulpos que no sabe que los pulpos son inteligentes. Claro. Pero es que él, creo que está diciendo Iván, o sea, para mí está clarísimo que el final es una interpretación tuya del pulpo. O sea, yo creo que si yo sueño con un pulpo, va a ser en buena onda, porque lo quiero, no hace como un año que no como pulpo. O sea, digo, esto justamente va a ser totalmente diferente a la tuya, que pudiste jugar, va a ser totalmente diferente al que caza pulpo todos los días, Claro. y que no hay ahora, porque lo que sea. Mientras Natalia busca la interpretación de reloj, que Venga. ya que estábamos, Vale. a mí me gustaría poner aquí de nuevo, digo encima de la mesa que no hay, algunos mitos sobre el sueño. ¿Vale? Que yo creo que aprovechando tu presencia, a nuestra audiencia le encantará saber. Por ejemplo, ¿es necesario dormir 8 horas? No me olvido que quieres que hablemos del otro tema. Ya, como ves. Se le acumula el trabajo. Lo estoy llevando claro, al final claro. para que nuestro oyente todavía siga con nosotros después de estas 7 horas Estás de tirando podcast. puntos suspensivos, ¿eh? Exacto. Qué cabrón. Qué cabrón. Esto se llamaría clickbaiting. ¿Esto cómo se llamaría? El previo. Dale. Pues sí, es un mito muy extendido lo de las 8 horas, porque, pues mira, los últimos consensos médicos e internacionales hablan de que existe un sueño que se llama el based sleep, que hablan de que durmiendo 6 horas con buena calidad podemos estar y sentirnos perfectamente sin no generarnos ningún problema. Y que el resto de las horas que añadimos al sueño es el additional sleep, el sueño de capricho, digamos, que están un poco para llenar las tediosas horas de la noche, pero que podríamos vivir toda la vida. De hecho, hay un último estudio muy reciente hablando de que las personas que duermen 6 horas tienen más esperanza de vida que las personas que duermen más horas. Y yo siempre pienso, y expertos también en sueño muy reconocidos, hablan de que el sueño se parece mucho a la digestión. Y es que, igual que las dietas hipocalóricas, por lo visto se ha demostrado que son muy sanas porque nos permiten alargar la esperanza de vida, porque no sobrecargan el organismo con calorías o digestiones de más,
podría tener un sentido en el que el dormir las horas suficientes y no más ni menos de las que necesitamos permite reajustar mejor nuestro metabolismo para buscar un equilibrio mucho mejor que intentar imponernos un patrón de horas totalmente artificial y que a lo mejor no se corresponde con lo que realmente necesitamos, porque además la misma persona, si una persona es más nocturna, mira, hablabas de creativos y de... Tenía un truco para entrevistas de trabajo creativo, no sé si conoces que hay una fuerte correlación entre cociente intelectual, altas dosis de creatividad y nocturnidad. Mirá. Sí, está muy... la correlación no implica causalidad, pero es cierto. Y luego en la práctica clínica se ve que se suelen juntar en pareja, yo a los que tenéis pareja también os lo pregunto, se suelen juntar en pareja siempre un nocturno y un diurno. Totalmente. Es una cosa muy curiosa. Totalmente. Sí. El diurno suele ser una doy persona más normativa, más centrada, más convencional que digamos, y el nocturno es un poco el disipado, ¿no? Entonces cada uno le cubre o le aporta una parte de equilibrio al otro. No, total. Bueno, mi mujer es totalmente nocturna y yo soy totalmente diurno. ¿Ah, sí? ¿Tú eres diurno? Pero es muy loco porque yo digo... Tienes pinta de Tienes diurno. pinta de diurno. Tienes porque pinta de nocturno. Es que eso es lo que te iba a decir. He ido mutando. ¿Entendés? Sí, se va cambiando. Es cierto que se va cambiando. Claro. Se ha ido mutando. Yo antes Yo era no, yo no muy cambio. ultra mega nocturno y ahora soy ultra mega diurno. O sea, Qué me fuerte. encanta. De hecho, me cuesta estar despierto mucho tiempo a la noche. También me pasa mucho ahora lo de las horas de la hora de los lobos. Esto de que a las 3 de la mañana, viste, te despertás y ya haces el check de todo lo que está mal. Y no te puedes volver a dormir. Eso me está agarrando ahora mucho. Luego te cuento. ¿Y por qué no ahora? Por no interrumpirle. No. Si estaba diciendo eso, que me ha pasado ahora, que lo único que me pasa en la noche es la hora de los lobos, que me ha agarrado ahora por este emprendimiento. Pero digo, antes. Claro. Interrúmpele y cuenta qué pasa con la hora de los lobos. Bueno, dos cosas. Lo primero es que yo creo que el que te hayan hecho diurno, gran parte de la responsabilidad la tienen tus hijos. Totalmente. O sea, los hijos diurnizan mucho. Y luego, porque además podemos ir cambiando. A lo largo de la vida solemos diurnizarnos. Y lo segundo de la hora de los lobos que comentas es que pensamos, y es uno de los mitos, que se suele dormir de un tirón toda la noche, o que es la manera natural de ser humano de dormir, pero no es así. La manera natural es, de hecho en el Quijote ya hablan del primer y el segundo sueño. Claro. La manera natural es un sueño bifásico, con un despertar, o sea, la manera, porque lo que regula la melatonina son los horarios de quedarnos dormidos y despertarnos en primer lugar, y lo segundo es la exposición de los ojos a la luz, que tenemos unas células fotosensibles que conectan con el extracto hipotalámico, con la glándula pineal, y regulan la secreción de melatonina. Entonces, durante millones de años, los seres humanos nos hemos acostado a poco de ponerse el sol, porque hasta la invención de la bombilla, primera revolución industrial, cuando se ponía el sol, nos encontrábamos en penumbra, nos armábamos con velas, nos entraba el sueño muy pronto y nos íbamos a dormir con las gallinas, a las 7, 8 de la tarde. Pero como el cuerpo no necesita dormir hasta las 7, 8 de la mañana, teníamos un despertar en medio de la noche, en donde las familias se reunían, cenaban algo, si alguien veía luz en casa al vecino le hacía una visita, y después de esa hora y media o un poco más, nos volvíamos a dormir hasta el amanecer. Y ese sueño natural. Lo que pasa es que en la civilización moderna hemos pasado a acostarnos mucho más tarde, con la invención de la luz eléctrica, pero en el cuerpo sigue existiendo esa tendencia natural a generar un despertar en medio de la noche. Tal Bueno, cual. más de uno. Eso es la herencia genética histórica, ¿no? Y a partir de lo que está comentando Iván, que tiene un discurso que cuando se pone en modo ciencia nos quedamos todos como tengo que recoger la... ¿Qué acaba de ocurrir? Perdón. No, dale. La mandíbula de Chacho se la tengo que subir, Natalia la tengo que inclinar, Manu está diciendo, ¿y esto? La herencia genética histórica, que es brutal, la biología, y luego un concepto muy moderno que es el biohacking, ¿no? El replantear nuestro comportamiento, nuestro hábito desde un punto de vista de ciencia, desde un punto de vista de optimización a través de lo empírico, el ensayo y el error, el replantearnos nuestros hábitos, ¿no? Y decir, oye, si en vez de 6 horas, si en vez de 8 horas duermo 6, y si en vez de una dieta normal tengo una hipocalórica, y si en vez de comer todos los días como un día sí, un día no, y si yo eso he hecho todo, cada vez que sale algo nuevo lo pruebo, todo lo que no sea instalarme un brazo biónico para poder abrir, que también lo hay. Y una de las cosas que hice ahora sí es el tema del sueño polifásico, que no el bifásico, sino el polifásico. Y esto me pasó hace muchísimos años, hace 10 años de aquello. Y yo cuando empecé, porque la fundación fueron 2 años después, cuando empecé con el proyecto Reason Why, iba a decir, cuando empecé no tenía dinero, ahora sigo sin tenerlo. Entonces, pues bueno, en aquel entonces no tenía nada de dinero, tenía 300 euros, literalmente. Te lo cuento, Iván, tenía 250 euros en el banco y 50 euros que tenía clavados en el corcho, precisamente, que me había regalado mi abuela por el día de mi cumpleaños. No me quedaba más dinero. Eso, un ordenador, un MacBook Pro de 17 pulgadas que conservo en mi despacho, ya no funciona y lo sigo conservando. Y tenía todavía 1 mes y medio pagado de alquiler. Eso era el 100% de mi patrimonio. Y digo 100%. Así que es como empecé la compañía. Dije, bueno, pues me voy a poner a trabajar y de repente cuando llevaba una semana trabajando, dije, bueno, aquí
por estadística pura, 99,9% que en mes y medio esto se ha acabado. O sea, no hay ninguna posibilidad de aquí. Además, no tenían pues, ni contactos, ni experiencia en medios, ni como ves, economía, ni en ese momento un equipo muy grande, más allá de un par de amigos que me ayudaban en la parte tecnológica, que fue, bueno, por supuesto, una experiencia brutal, ¿no? Entonces, me puse a pensar lo que sí que tenía. Y lo que tenía era tiempo. Lo que pasa es que parte de mi tiempo, el tercio de mi tiempo, lo consumía durmiendo. Y el otro tercio lo consumes cansado, ¿no? Y dices, trabajo 8 horas y luego otras 8 horas, ¿entre qué me desplazo? No me desplazo. Yo ya, por supuesto, lo de desplazarme desapareció de mi vida. Yo desde hace 10 años no me desplazo. La oficina siempre está en casa. Si no está en casa, como en este caso, está a 7 minutos andando, máximo de mi vida. Nunca me voy a desplazar, o sea, eso me parece para otro tipo de personas. El comer como cuando considero que me apetece comer. Nunca como a unas horas concretas, jamás, desde hace 10 años. Pero ahí ya conseguía cortar. Eso es el segundo tercio. Pero es que el tercer tercio era durmiendo, como decía. Dije, me lo voy a quitar de en medio. Y voy a conseguir no estar cansado nunca. Descubrí que los astronautas y los marineros no duermen 8 horas seguidas, como es lógico, ¿no? Y en esa herencia genética histórica también queda claro que un cromañón no se tiraba 10 horas durmiendo en la sabana porque seguro que no se despierta. Entonces, un astronauta marinero duerme cada cierto tiempo, un periodo de tiempo muy, muy corto, para conseguir descansar, y luego se despierta, y luego continúa, se despierta porque le despierta un compañero y se duerme porque está reventado dentro de la actividad física que le está llevando, ¿no? Eso el marinero, el astronauta no es así. El astronauta fue perfeccionando esa técnica para poder dormirse sin llegar a estar reventado. Y yo lo probé. Al principio fue muy jodido, al principio no lo conseguí. Al principio, las primeras 2 semanas, dolores de cabeza. La introducción en eso es una puta locura. Tienes que ir acompañada de alimentación, de alarmas, de muchísimo, muchísimo esfuerzo. O sea, no tiene nada que ver con una dieta. O sea, hacer una dieta es arroz pegado comparado con esto. Y a las 2 semanas lo conseguí. Dormía 20 minutos cada 3 horas 40, más o menos. Y sí que es verdad que por la noche, de 12 a 2, los dormía enteras. A veces un poquito menos, hora 45. Ahí fue, yo creo que un poco mi error, fue que a veces hacía un pelín de trampa y en vez de dormir 20 minutos dormía 30 o 40, eso es lo peor que puedes hacer. Eso es como comerte un helado cuando estás a dieta de verdad estricta y de repente, como un helado, no, porque te sales de la cetosis, ¿no? Pero sí que estuve 6 meses. Entonces estuve 6 meses sin dormir y al mismo tiempo durmiendo todo el rato. Y fue una diagonal constante. Estaba todo el tiempo currando, solo, en casa o con mis compañeros, en este caso de desarrollo. Entre casa bajaba al VIPS, que era mi segunda oficina, y pum, y a los 6 meses había montado la empresa. Dejé el sueño polifásico. También porque como hacía un poco de trampas, sobre todo ya al final, cuando ya veía que todo empezaba a salir y demás, mi cuerpo lo empezó a notar. Empecé pues a estar que no estaba, ¿sabes? Porque ya como que Pero ojo, esa sensación que tú tienes cuando llevas 3 días sin dormir, que a alguno le habrá pasado, no sé si le habrá pasado, a mí me ha pasado de estar 3 días sin dormir, que estás como que estás pero sin estar. A mí me pasó a los 6 meses. O sea, yo conseguí prolongar de las 72 horas a los 180 días. Una locura, ¿eh? Sí, bueno, ¿Quieres que me vaya del podcast ahora mismo? No, te iba a decir que me parece interesante que lo mantuvieras 6 meses. Sí. Hay detractores de este tipo de forma de dormir que hablan que tiene... Bueno, yo le veo una cosa, y es que yo pondría a lo mejor menos ciclos, pero un poco más largos, porque yo creo que privarle al cuerpo de tanta fase REM... Pero hacía una de 2 horas. Esa es la parte de que te salvaba, digamos, la de meterle ahí, porque probablemente lo que haría tu cuerpo ahí es meterle toda la fase REM a cuchillo, digamos. Llegó a ser instantáneo me duermo. Porque claro, ¿no? Dice, ¿cómo te dormías? Pues al principio no me dormía. Digo, me tengo que dormir, mierda, me tengo que despertar. Eso también, perdón que te no, para nada, yo hablando Iván, una hora. Es verdad que, por ejemplo, yo cuando era más chico, yo decía, me voy a dormir. De hecho, iba al dentista y le decía, che, ¿te molesta si me duermo? Y me decía, acá está, mira el dentista. Y me dormía y me decía, estabas roncando. Yo me duermo en el dentista, o sea, tío. yo llegaba a dormirme donde quería. Se me decía, ahora dormí, me dormía en un ratito. Y lo he perdido una bestialidad. O sea, de hecho, ahora digo, me voy a dormir y empieza la fritadera y es más difícil dormirme como antes. ¿Eso va cambiando? ¿Cómo es? Sí, bueno, de entrada, por ejemplo, tenemos menos melatonina. A partir de los 45 años yo tengo 22. No, qué cabrón, lo tienes varias veces. Tengo una melatonina de dos personas y estoy acumulando para la tercera.
No, pero vas perdiendo. Por eso los viejos Sí, vas duermen, agregando ¿no? menos melatonina con la edad. Entonces, Claro. el sueño se vuelve un poco más delicado. Las transgresiones de las normas de higiene de sueño, el saltarse las normas, digamos, nos afecta un poquito más al sueño. Claro. Y durante el día estamos menos despiertos y por la noche estamos menos dormidos. Yo siempre comento que uno se hace mayor cuando se queda dormido por primera vez viendo una peli en el sofá. Ah, mirá. Todavía no me ¿Cómo? pasa. Perdón, pero si yo siempre me duermo. ¿Te has hecho mayor? Tengo me dormía de 33 niño. años. Yo me dormía con 14 años ya viendo la peli en el sofá. Hombre, y Sí, yo. Porque tú eres un anciano si, la encerrado en peli, un cuerpo. si la peli es aburrida, no pasa. O sea, Ah, es vale, normal. vale. Pero si la peli te interesa y te quedas dormido, ahí ya estás diciendo, uy, ya no tengo el mismo Yo me sueño dormí cuando por tenía 20. primera vez, tenía 7 años en el cine. Me llevó Madre una mía. vecina con sus hijos. ¿Cómo te acuerdas de esto? Porque me dio mucha vergüenza. Me llevó, además uno de ellos me gustaba. Entonces, claro, un vecino me gustaba. Y eran 2 hermanos y me gustaba el mayor. Con 7 años. Y me llevó, Wow. la madre me dijo, venga Natalia, vete con nosotros al cine. Las Tortugas Ninja, qué coñazo de película. Y me sobé en el cine y lo pasé muy mal. Pero me encanta que tengas este tipo de recuerdos. Yo con 7 años, Buenísimo. tengo 7 años en un trozo de carne que se movía y que me han contado que existía. Bueno, a ver, 7, a lo mejor tenía 10, no sé. Más o menos por la época que era, por ahí debía andar. Oye, os leo lo del reloj, ¿o no? Sí. Sí, venga, favor. venga, seña, cuéntanos. Sí. A ver, pues evidentemente significa paso del tiempo. ¿Qué me dices? No, os podéis no puede ser. imaginar. Qué locura. Pero depende del estado del reloj. Ah, Entonces, por ejemplo, si el reloj está parado, eso chungo, mal presagio. Puede indicar que estamos estancados, que estamos involucionando o incluso que nuestro tiempo vital se ha terminado. Que no Vale. sé esto qué significa exactamente, pero bueno. Vale. Un reloj atrasado, que esto es muy heavy. ¿Cómo sabes que un reloj está atrasado en el sueño? Opa. Sí. Porque, porque igual miras la hora en el móvil. No. Simplemente porque tú piensas que está Piensas atrasado. que está atrasado, es un aviso de que debemos ponernos las pilas, especialmente en nuestro ritmo laboral, si no queremos que otros nos adelanten. Esto me está sonando un poco a la astrología del fondo de la revista, ¿eh? Horóscopo. Esa es medio. A mí me gustaría que un reloj significara la construcción de un futuro mejor o que tienes que emigrar a otro país. No sé, cosas Claro. como que más, Inconexas, sí, más sí. reflexionadas. Bueno, ¿no? pero eso sí sale en el periódico. Sí te lo dice el periódico. O sea, Tienes si razón. lees el horóscopo, Tienes seguro que razón. te Pero dice eso. lo del horóscopo del periódico es buenísimo. O sea, Oye, es cualquier cosa. Bueno, puede yo salir. escribía horóscopo de periódico un tiempo. Sí. ¿Cómo que vivía? No entiendo. ¿Cómo? Escribía el periódico. Entonces nosotros trabajamos con un amigo, con Flaxon. Y A ver, ¿tú trabaja- empezaste como copy escribiendo el horóscopo? No, nos tocó. ¿Cómo que te tocó? ¿Dónde te tocó? A ver, explícanos. En la tómbola de los horóscopos. A ver. No, teníamos de cliente un diario y entonces el diario, en Mendoza, ¿no? Sí. Y entonces es el diario más importante. Tenía una parte del horóscopo y faltaba. Entonces a veces nos decían, che, ¿lo pueden escribir? Y lo escribí yo. Y escribí el horóscopo varios meses. Y que, o sea, Mañana te pasará algo importante. Nah, vale, sí, Impresionante. es una boludez. Perdón para los que creen en esto, ¿no? Pero digo, es una boludez. O sea, vos, Bueno, pero es no, nadie totalmente puede- subjetivo. Claro, tú lo estabas inventando. Quiero decir, nadie puede creer en lo que estabas diciendo. Pero porque- creía la gente en eso. O sea, creía que no me toque el diablo, lo escribí yo. Director Imagínate creativo la general de divorcios que puede haber ocasionado, ¿no? Tienes razón, tu marido te engaña. Hubiera sido genial si lo podés escribir así, pero era como más. Algo está pasando en tu familia. Se resolverá pronto. Tú imagínate. ¿A quién no le está pasando algo a la familia? ¿Lo viste? validaban? ¿Eso te lo Imagínate- validaban? Ni lo leían. No, así en plan rollo, eso no lo pongas en Sagitario, eso es mejor No, eso Capricornio. es Capricornio. Bueno, después de un par de veces lo que ibas haciendo ibas copiando, ibas cambiando, y ahí iba a chequear que había pasado hacía 2 semanas lo mismo, y a lo que era Sagitario, ahora era Capricornio, lo que era Capricornio era Aries y chao. Tenías Ay, como. Dios mío, qué loco, ¿eh? Sí. La gente que nos esté escuchando la puedes haber jodido mucho la vida en Lo ese siento, sentido. lo Pero yo siento creo por que los es otros. algo Pero es que conocido, ¿no? de hecho, Bueno. para mí hace mucho mal la astrología. ¿no? O sea, A lo mejor que- despiertas gente también, ¿no? Despiertas. Sí, o sea, Matrix, ¿no? Le sacas de la cápsula. Ojalá, o sea, ojalá Yo que creo se que no. digan, Yo es que creo es que no. mentira el que habla. Yo creo que el que está Pero- dormido en el año 2021 en conceptos así es porque... No quiere que le despierten. Exactamente. Está, o sea, en su despertar está dormido y en el dormido estás, es como, esto es lo mío. Pero vos te acordás en Matrix, siempre me encanta ese personaje en Matrix, que es el del que él no quiere salir del Matrix. Porque la pasa mejor en el Matrix. Eso pasa muchísimo. Porque la ¿Quién? comida es una mierda. Ah, bueno, sí, el del traidor. Claro, El traidor dice, efectivamente, quiero él- comer filete de verdad. Claro. No, él dice, yo sé que esto es mentira, yo sé que, pero me encanta Me cómo gusta. vuelve. Y yo creo que. Y que dice, eso- no quiero acordarme de nada. Efectivamente, lo único que pide es no acordarse de nada. Y yo creo que ahí está la gran mayoría de la gente, ¿no? Claro. No quiere salir del Matrix. De hecho, lo difícil es justamente salir y despertarse. Es decir, che, es mentira esto, es mentira esto, es mentira esto. Lo que pasa es que, claro,
¿Qué le pasa cuando te salís del Matrix? Es un bajón. Es un bajón afuera. Y es que es un bajón. O sea, es que en los sueños, volviendo a los sueños, tuve un sueño que para mí fue muy clarificante en eso, ¿viste? O sea, estábamos en una cúpula, como una medio cúpula, para los terraplanistas estábamos en la Tierra. Estábamos en un domo. Para los terraplanistas que también se deben estar despertando. Entonces yo iba como diciendo, boludo, estamos llegando a la esquina del domo, hay que salir. Siempre muchos de mis sueños son como muy... Me gusta mucho la ciencia ficción, entonces son como mucho así de ciencia ficción. Entonces estaban por salir del domo y cuando salíamos del domo, o sea, es como que entendías que se acababa el domo, no había nada, no había un vidrio, no había nada, pero vos entendías, acá se acaba el domo y acá empieza el universo, ¿entendés? Y el universo es un caos, o sea, el universo es un desastre, ¿no? Nosotros estamos en el único planeta que conocemos. Claro, es que toda la gente del universo es un bajón. De hecho, la mayoría de las estrellas que vemos están muertas. O sea, lo que vemos es, estamos en el único planeta que está vivo, que es la bomba, y lo estamos cagando. Además. ¿Entendés? Entonces, cuando salíamos de ese paraíso que era el domo, te encontrabas con lo que había afuera. Y lo que había afuera eran, me acuerdo perfecto, unos astronautas luchando por intentar entrar de vuelta en el domo. Porque habían salido del universo, querían explorarlo, pero a los 10 minutos se dieron cuenta de, no, volvamos. Hace frío. Volvamos. De hecho, lo que me llamaba la atención era... Yo tengo ansiedad cuando pienso en el éter del universo. Pero es que mucha ansiedad. Sí. Era un astronauta, me acuerdo de los gritos del astronauta de ayúdame, porque quería entrar. Yo no alcanzaba a salir. Entonces estaba como en el borde, era como ruido, había como viento así, veías el límite del universo, los astronautas volando, uno medio agarrado. ¿Sabes lo que en la puede esquina? significar eso, no? Puede significar que tenías que salir de tu zona de confort. Efectivamente. Claro, o sea, Era es esto. clarísimo. No, era eso. ¿Se la quieres devolver? ¿O Claro. No, pero es que tenías valor suficiente para salir. Efectivamente. No, y era saber explorar lo que hay más allá. Sabía que me iba a enfrentar a ese caos. Claro. Porque cuando vos te salís de tu zona de confort, lo que salís es al caos. Exacto. Por suerte intentás encontrar otro domo, otro espacio, o empezás a construir ese espacio. Pero claro, el salto es al miedo absoluto. Absoluto. Os voy a confesar una cosa. Bueno, os voy a descubrir una cosa a los que nos estáis escuchando ahora mismo desde cualquier parte del mundo. Y es que en este podcast, aparte de porque ya es tarde, que lo estamos haciendo en nocturnidad como parte de la atmósfera sueño, que hay una cosa que no hemos hecho, que es con la luz, está la luz encendida, podría estar apagada. ¿Tú sabes, Chacho, que hicimos un podcast sin luz? Uy, qué bueno. Un podcast de moda. Pero no porque hiciéramos, se fue la luz en toda la calle. Entonces hicimos el podcast con velas en la mesa y nos pusimos a hacer el podcast alrededor Tenés que tener una mesita ahí chiquita ahí, para hablar de Tenés ella. que tener una mesita. Yo te iba a traer la próxima vez que venga, te traigo una mesita ahí chiquita. Vale. Pones en la mesita y decir la mesa, porque no hay mesa. Entonces cada vez que llega la mesa, va a haber una mesa chiquita así, de una de mis hijas. Aquel día sí que hubo, porque era en la otra sala. Bueno, ¿y qué nos vas a descubrir? Os voy a descubrir, oyente, que en este podcast ha habido muchísimos bostezos. Muchísimos bostezos. Yo creo que entre la hora, pero sobre todo el estar hablando del sueño, que tú te proyectas y dices, joder, tú dormir, qué guapo, tal. Y entonces empiezas a bostezar. Yo no he bostezado todavía ninguno. Pero esto no quiere decir que vayamos a terminar aquí. Me quedan un par de cosas que no nos podemos ir aquí sin comentarlas. Tienes lo de mis abuelos. No te olvides, Iván. Vale. Pero yo, un mito que me parece que los que os cuesta dormir o los que empalmáis, ¿se puede recuperar el sueño perdido? ¿Se puede, sí o no? Durante muchísimos años han pensado que no, pero también investigaciones recientes han visto que cuando dormimos poco entre semana... a destrozar toda la realidad de porque es bonito. Vale. La verdad no suele ser bonita, entonces cuando es bonita hay que contarla, porque las pocas veces que... Entonces sí se puede. Sí, se puede. Por lo visto, bueno, voy a matizar, ¿vale? El fin de semana, por ejemplo, podemos recuperar la parte de falta de sueño que hayamos de haber dormido pocas horas entre semanas si llevamos unos horarios exigentes, ¿no? Pero no hay que pasarse de frenada. Porque si dormimos demasiado sábado y domingo, el domingo podemos irnos a la cama con los ojos como platos, las personas que seamos más nocturnas y los que sean más diurnos, pues despertarse mucho antes de tiempo, porque bueno, simplemente llevamos poca necesidad de sueño. Pero cuando un día hemos dormido menos de lo que necesitamos, que cada persona necesita un número de horas diferente, al día siguiente no deberíamos recuperar más de alrededor de un tercio del sueño perdido la noche anterior, para no generarnos una sobredosis al día siguiente y que al tercer día nos cueste más coger el sueño. Vale, un tercio. Vale, podrías decir un 25%, es más fácil de pillar en la cabeza. Sí, bueno, un 33,3 es... ¿Puedo meter algún bocadillo que no me han dejado hablar? No, pero lo que está es que justo es el tema. Aquí me gusta más que la publicidad que la comunicación. Vos sabés que durante mucho tiempo, justamente por esto, el tema del horario, el tiempo, no todo el mundo tiene las mismas horas, me iba a dormir y usaba una herramienta que existe en internet que es
que vos pones a qué hora te estás yendo a dormir y te dice más o menos a qué hora te deberías de levantar, teniendo en cuenta el peso que tenés, la edad que tenés, te hace como una mini pregunta y es como un relojito. ¿Eso funciona? ¿Es verdad? ¿Es un verso? A ver, todo depende de... Es que, para los instrumentos en los que se basan para medir las fases de sueño, normalmente son las pulseras de actividad, que no son tan exactas como un actígrafo, que es un reloj especial, un poco más científico, digamos. Y estas pulseras lo que te miden es el movimiento del cuerpo, el movimiento de la muñeca, por ejemplo. Entonces, porque se basan en que durante el sueño profundo, durante el sueño REM, no hay movimiento corporal y entonces la pulsera, con unos algoritmos matemáticos, entiende que en esa fase debes estar en sueño profundo, pero tiene cierta... Bueno, la fiabilidad no es completa. Entonces, ese sería uno de los mecanismos, pero hay otro más adicional que estás diciendo, que sería un despertador de luz progresiva, que es bastante interesante, porque un despertador de luz progresiva lo que te hace es despertarte de una forma más confortable, porque yo lo que lo haces... Sí, yo lo utilizo. Entonces, lo que hace es que, claro, te proyecta Y lo tenía luz sobre conectado los al ojos. colchón también. Madre mía, ese Sí, vibra. pero da igual. Una nave espacial. ¿Cómo se conecta un despertador a un colchón? Eso... Bueno, se conecta con... como cuando... me liáis una. Pues es una movida como cuando la que te pones para verte la tensión. Entonces la metes dentro del colchón, se infla un poquito y entonces ya sabe tu peso. Entonces en función de tu peso, sabe si estás ahí, ¿vale? Entonces a partir de ahí sabe cuánto calor tiene tu cuerpo, si te estás moviendo, en función de tu temperatura empieza... Mide más parámetros, sí. Exactamente, y luego lo conecta con el despertador en función del número de veces que te hayas quedado, como dices, completamente quieto y tu temperatura corporal vuelva a un estado un poco más frío, entonces en ese momento coge el reloj y empieza a encender, o sea, el despertador empieza a encenderse y a iluminar toda la habitación, canteo, además la ilumina, porque descubre el despertador que ya has tenido tus 5 fases REM y entonces ya es momento de despertar. Pensé que te tiraba un baldazo de agua. No, podría ser. ¡Despertate, loco! Te grito. Eso sí es muy interesante. Sí, porque en la fase de REM se me rompió desconectan... 2 veces. O sea, me compré 2. No debe ser barato. No, ni de cerca barato, pero la segunda vez lo probé y dije, habrá sido mala suerte y se me volvió a romper. También yo lo pienso y digo, macho, es que este tipo de desarrollos es normal, ¿sabes? Al final ya en la segunda me dijeron que me devolvían el dinero y ya no lo compré más. Eso lo pasa que en la fase REM se desconectan los mecanismos que regulan la temperatura corporal durante el día para descansar. Entonces lo que te hace, como las fases son primera y segunda, sueño ligero, tercera, sueño profundo y luego fase REM, que es donde termina el ciclo, digamos, eso detecta con mucha exactitud la fase REM va a ser la temperatura corporal y también el movimiento, y te despierta sí o sí al final de la fase. Claro, pero el problema que tiene aquí es que la lámina que regula la temperatura tiene un bloqueo, una barrera que es todo el colchón. En función del colchón consigue absorber la temperatura o no. Entonces, claro, el mecanismo es bastante complejo. Yo me volví muy loco y de hecho yo creo que les llegué a caer mal en la empresa porque yo no paraba de preguntar y digo, chicos, ¿de verdad va a llegar la temperatura atravesando el colchón? ¿Lo vais a poder medir con esa exactitud? Bueno, al final pues debe ser que sí. Te devolvieron la plata al final. El segundo sí, o sea que al final... Pero me funcionó muy loco, ¿eh? O sea, me gustó. Te cuento un invento de un colchón que creo que te va a gustar. Por supuesto, por supuesto. Todo lo que sea biohacking y que sea testing y que sea riesgo, tú me llamas y yo me lo pruebo. Vale, pues no debe ser barato tampoco. Lo ha desarrollado Ford, por lo visto. Vale. No sé si puede decir marcas. ¿Por qué no se puede decir marcas? Pues no sé, porque nos ve... ¿Cuándo se ha inventado eso de que no se pueden decir marcas? Porque lo pagaban antes. O sea, sí, pero el otro día lo estábamos comentando. Tú puedes decir Real Madrid 1000 veces, pero no puedes decir Kellogg's. ¿Qué pasa? ¿Que el Real Madrid no es una marca? No, sí. Pues O sea, no podías decirlo en esa época. Cierto. No puedes decir Kellogg's, ¿no? Y, en fin, bueno, perdona, continúa. Donuts lo consiguieron, ¿eh? ¿Cómo? Donuts lo consiguieron. ¿El que Tú consigue? dices, voy a comerme un donuts. Ah, y claro. nadie dice nada en la radio. O usar un Kleenex, ¿no? Sí, un Kleenex. Bueno, cuéntanos. Pues mira, este colchón, por lo visto, lo que hace el colchón es que recoge medidas para dormir en pareja. En pareja se duerme peor. O sea, fisiológicamente se duerme peor. ¿Peor? Bueno, sí, porque al movernos producimos microdespertares a nuestra pareja, porque uno es más caluroso y el otro más frío, entonces, porque te quita la manta, te quedas helado, tiras de ella, por el ronquido muchas veces. De repente te cae un brazo encima. Por ejemplo. Bueno, yo me vas a disculpar, pero igual que se ha hablado en la pandemia de ciertas cosas que son mejores o peores, aquí vamos a hablar también de lo bueno o malo del estado de tu salud mental. Entonces, duermes mejor en pareja por estar en pareja. Qué bien lo has visto. Es que eso le pasa, las emociones influyen mucho en el sueño. Claro. Entonces, si uno duerme más feliz en pareja, pues lo que pierdes por un lado lo ganas por otro. Claro. Entonces, bueno, pues oye, si duermes más feliz, pues aunque duermas un poco con más microdespertares, te despiertas sonriendo. Vale. El caso es que sí que pasa algo dormir en pareja y es que es muy común que uno arrinqueone el otro contra el borde del colchón. Tal cual. Sí, ¿Qué es lo que hace este colchón? Vivo en el borde. Sí. ¿Qué hace, Todos ¿qué vivimos. hace este colchón? A ver. Veo gente muy interesada aquí en este tema.
Pues este colchón detecta el peso del cuerpo y lo que hace es que tiene como unos sensores de peso y tiene un motor exacto, con unos rodillos que hacen recuperar a la parte arrinconada contra el borde del colchón, le hacen ganar espacio al otro lado porque rota la sábana y el colchón de forma que el otro gana espacio. Me encanta. Es una locura, lo Qué conozco. divertido. Sí, son 12.000 euros, ¿eh? Bueno, se empieza a ahorrar hoy y ya Son está. 12.000 euros más que colchón, sábanas, que tienen que estar como todo preparado, y también el soporte. No puedes ponerlo en un canapé normal. Claro. O sea, al final te vas a 20 y pico mil euros. Sí, lo conozco. También conozco el de Margarita Bonita. ¿Sí lo conoces? No, ese... Pero eso es porno, ¿no? Sí, pero bueno, ya hablando de colchones. Será por eso. Sí, eso es brutal. Tiene una configuración que tú puedes elegir la postura que quieres, la intensidad que quieres, y el colchón se encarga de que ocurra sin que tengas esfuerzo. Me estás jodiendo. Estás, ¿en serio? Que estás como, te va moviendo y va pasando. Sí, exactamente. Bueno, y si encima tú le nivel... metes el esfuerzo, pues ya imagínate Claro, la que puedes liar ahí. O sea, el nivel de vagancia total. O sea, te tenés que mover. Total. Aparte decís, vamos a tener sexo ahora. Pum, que no, nunca vas a dormir con un amigo. Con alguien que no quiera de tu vieja, viene a cama y dice, no, mamá, no toques ese botón. Pues por favor. Sí. En fin. ¿Tus abuelos? Mis abuelos. Venga, que casi lo dejo ahí en el aire. Vale. ¿Sabes lo que pasa? Que no sé si tengo una pregunta a tu pregunta realmente. Ah, bueno. Fíjate, un pensamiento que se me ha ocurrido. Mira, lo que desarrolló la capacidad, el lóbulo frontal y la capacidad de la inteligencia del ser humano es el acceso, la motricidad fina, el poder coger cosas en las manos. Porque cuando cogimos cosas con las manos empezamos a desarrollar hipótesis de qué puedo hacer con este palo, qué puedo hacer con esta piedra. Entonces, cuando me has comentado esto, he pensado, si no hemos desarrollado desde pequeños el lenguaje por sordomudez y estamos acostumbrados a pensar con un lenguaje, ¿cómo pensamos cuando carecemos de ese lenguaje para establecer hipótesis elaboradas? Luego he pensado que los jugadores de ajedrez lo hacen. Y que si los jugadores de ajedrez lo hacen en ramificaciones del pensamiento muy complicadas, ¿por qué no podríamos hacerlo en la vida normal? Bueno, lo hacen complicadas dentro de un tablero de un número muy concreto y muy reducido de casillas. Es verdad que hay millones de opciones, pero no sales de ahí. Pero fíjate, te estoy hablando de mi abuelo, que sabía conducir. Mi abuelo sabía conducir, siendo sordomudo, sin saber leer ni escribir, sabía conducir, sabía arar, sabía hacer matanza, sabía construir casas. Pero es que creo que son diferentes aprendizajes, ¿no? O sea, son inteligencia instrumental, diferentes tipos de inteligencia. Claro, pero mi abuelo pero podía discernir de cómo construir una cosa en función de si hay viento o hay lluvia y cuándo es mejor, si hay que soplar o no hay que soplar un cordero, cuando le quitas la piel. Una larga historia, pero eso es otra cosa. Entonces, ese aprendizaje, él lo va desarrollando también por la reflexión. Mi abuela, atención a esto, mi abuela Natalia, aparte esto lo ha vivido, ahora tiene... pero voy a decir la edad que tiene mi abuela tiene como 10.000 años, porque siempre tiene la misma edad desde que yo soy niño, con lo cual ya no sé la edad que tiene. 89 años, ¿vale? Voy a verla al pueblo y de repente se pone a hablarme de que la Tierra es redonda, que se ha dado cuenta de que la Tierra es redonda y que el Sol y la Luna se conocen y que se hablan por la noche, pero que se llevan mal y bien. Entonces se pelean, la Luna aparece por el otro lado y a veces el Sol la espera, o al revés, a veces aparece primero la Luna, pero que no se llevan del todo bien, entonces se va y se ven por debajo cuando ya no les está viendo. Y eso ha sido capaz mi abuela de explicármelo a través de 89 años ella mirando el atardecer. Ha tardado 89 años en entender que la Tierra es redonda. Sola, y te puedo asegurar que yo me he tirado toda mi vida intentando explicarle a mi abuela que la Tierra es redonda. Y no he sido capaz. Ni de cerca. Mi abuela nunca ha sido capaz de saber dónde está México, dónde está España y la diferencia entre Palencia, que es donde vive ella, y Madrid. Y le he puesto mapas, el mapa del tiempo. Y ha sido capaz de descubrirlo sola a través de la observación del Sol y de la Luna. 89 años. Y del romanticismo. También. Pero que ha descubierto ella que habla el Sol y la Luna. O sea, ha descubierto. O sea, es una locura. Y además le preguntas y te hace así el gesto. Sí, que lo he visto yo, que lo sé yo, que sí, claro, que eso es verdad. Pero son diferentes aprendizajes, ¿no? O sea, son... Sí, fíjate, me he acordado porque, claro, vivieron en un pequeño pueblo. Entiendo que los dos en condiciones, siendo sordomudo en un pequeño pueblo, me imagino que aprenderían a luchar contra un montón de adversidades. Bueno, mi abuelo, para que te hagas la idea, me enseñó a mí el lenguaje corporal, o sea, de manera loca. Por ejemplo, cuando a mi abuelo le mentían, sabía que le mentían por la posición de la nuez. ¿De la nuez? Sí. Entonces yo en ese sentido mi virtud y mi cruz es la misma.
Claro. O sea, yo, el lenguaje no verbal. claro, pero o sea, es una puta locura, o sea, yo lo paso fatal. O sea, porque... Mira, eso es un tema. Estabas hablando antes del lenguaje. Y una vez, a mí me encantan todas estas cosas, me fascinan, ¿no? Entonces, había una teoría de uno, no sé quién era, no me acuerdo, soy malísimo con los nombres, pero que decía que habíamos desarrollado, que antes, es una teoría, que antes éramos telépatas, o sea, nos entendíamos por telepatía. El problema justamente era lo que acabas de decir vos, no mentíamos, o sea, no podías mentir. Entonces había más violencia, porque efectivamente cuando vos desarrollas un pensamiento, creo que lo hablamos la última vez, o no me acuerdo si lo hablé con mi psicólogo, el pensamiento, ya es como venir al psicólogo. El pensamiento, una cosa es lo que pensás y otra es lo que pasa. O sea, que pienses cualquier cosa, es normal que pienses, viste, que voy a matarlo, va a pasar esto, pero no lo vas a hacer nunca, ¿no? Entonces, antes, como éramos telépatas, nos matábamos porque yo tenía el pensamiento que te iba a matar y vos decías que me quería matar y nos peleábamos y nos matábamos, entonces había más violencia. Inventamos el lenguaje como una forma de mentir, o sea, de traspasar el pensamiento para decir, para. Vamos a condensar esto, procesarlo y así fuimos desarrollando el pensamiento. Y me acuerdo que había una parte en el no me acuerdo dónde lo vi en un video, leí un libro, ya no me acuerdo dónde viene. Eduard Pusset ha hablado mucho de esto, respecto a que el lenguaje es la manera de confundirnos entre nosotros. Es que justamente un faraón egipcio le decía, en las antiguas escrituras, le decía al inventor del lenguaje que él creía que se había equivocado en inventar el lenguaje, porque el lenguaje modificaba el pensamiento puro, ¿viste? O sea, transformaba el pensamiento puro y no era perfecto, porque no es perfecto el lenguaje, es bidimensional y nuestros pensamientos y nuestras emociones son multidimensionales y multitemporales, entonces era más complejo y era insuficiente, entonces él creía que había sido un error. Digo, en los sueños debe haber un poco de eso también, ¿no? O sea, de esa tenerlo que transmitir un simple y lo que se pierde y el lenguaje que por ahí pasa como tu abuela, se conecta con tu abuelo, te pasa cosas y no sabes cómo te las pasa, pero te las pasa. Qué loco. ¿No? No sé. Sobre el lenguaje, y a ver si le amplías a Chacho un comentario. Carlos Blanco, un chaval español súper dotado, sabe como todos los idiomas del mundo y fue muy famoso en la época de Crónicas Marcianas porque a veces le llevaban a los sitios. Bueno, el caso es que yo le empecé a seguir y una vez le preguntaron cuál era el mayor invento de la historia. Una de las cosas que le flipa es la antropología. Entonces le preguntaron cuál era el mayor invento de la humanidad y respondió que pese a ser el que más defectos tiene, el mayor invento de la historia de la humanidad, imposible de acercarse nunca ninguno a eso, es precisamente el lenguaje. Es un invento de la humanidad, es una puta locura eso, ¿eh? Es como unas gafas de sol, ¿no? Nos protege y nos oculta, pero y tiene esas dos cosas buenas y malas, ¿no? Es que eso lo que pasa, que la comunicación muchas veces se basa mucho más que el lenguaje, e incluso el lenguaje no verbal. Yo no tengo muy buen oído, llevar gafas, me vino bruscamente la vista cansada y descubrí que soy viejo, a los 45. Bienvenido al club. Pero sí, y te duermes en el sofá viendo una peli, ¿no? Y a veces me duermo en el sofá, si no puedo evitarlo. Sigo siendo noctámbulo, con lo cual me quiero seguir sintiendo joven, pero tengo un buen olfato, eso sí. ¿Vale? Entonces, siempre he pensado que la comunicación entre los seres humanos también... A ver, el olfato está claro, entre hombres y mujeres, sistema inmunológico, parte de atracción sexual está ahí, pero incluso cuando hablamos con una persona, a lo mejor también podemos deducir si nos miente o nos dice la verdad en base a la adrenalina que segrega, que nosotros olemos inconscientemente, que Punset ha hablado sobre ello también, y que nos puede hacer detectar si la persona se está poniendo nerviosa o no, de una manera mucho más primitiva, pero también quizá profunda, que lo que nos dicen las manos, el cruce de brazos o cosas mucho más simplonas y más fáciles de ocultar, ¿no? El olfato. Antes que ya tenemos que estar saliendo, pero es que lo tengo acá. Ya debemos estar saliendo, pues llevamos 2 horas de podcast. O 3, ¿no? No, pero es que lo tengo acá, tengo que preguntar todo. Claro. Después otra cosa que pasó, se lo conté a Nati, que es con el tema de los sueños, no premonitorios, pero extraños. Esto me ha pasado 3 veces en mi vida y las 3 veces me he quedado así. Y la última me pasó hace poco que te lo conté. Y te mandé el pantallazo porque dije, yo no lo puedo creer. Sueño a veces con gente que no veo hace mucho tiempo, que no tendría por qué. O sea, no es que ahora me mando mensaje y sueño después, digo, me mando mensaje, o lo vi estaba haciendo scroll en Instagram y lo vi y lo pasé. No. Sí. Gente que hace mucho tiempo que no veo o que no tengo relación. Sueño con la persona y sueño algo que después se lo cuento y me dice, tiene sentido. Boludo, increíble que haya soñado esto. Me pasó la última vez, sueño con un pibe que hacía 2 años que no lo veía.
no había visto nada de él, pero sueño con él y sueño que me dice, él vivía en una casa como japonesa, gigante, dentro de la casa estaba él con los hermanos, era como que tenían que trabajar, me iba mostrando la casa, en la casa ellos coleccionaban rarezas de la historia. Entonces tenían el primer catalejo con el que se había visto la luna, que no sé ni si existe. Tenía un modelo que había hecho Darwin para probar, que no sé, tampoco no existe, pero tenía esas cosas, el padre las tenía ahí. Bueno, yo soñando esa cosa, y entonces en un momento le digo, bueno, vamos. Y me dice, no me puedo ir de acá, yo estoy encerrado en esta casa y no puedo salir nunca de esta casa porque tengo que cuidar de mis hermanos. Yo ni sabía que tenía hermano, lo conocía más o menos, ¿viste? No lo conocía mucho. Sí. Entonces le digo, boludo, anoche soñé con vos rarísimo, y le cuento el sueño. Y se lo pasé a ella. Me dijo, boludo, me voy a tomar vacaciones por primera vez en mi vida. Yo tengo una familia de muchos hermanos. Yo soy el que cuida a la familia, la tengo que proteger. No entiendo cómo suena esto. Y esto me ha pasado 2 veces más con sueños parecidos. Soñé con un pibe una vez, no encontraba la llave de una jaula, yo iba pasando y hay una jaula y me decía, por favor, dame la llave para salir. Y digo, lo conocía de trabajo, pero como te encontrás con alguien en trabajo en una empresa de 200 personas, hola, chau, nada más. Y él, digo, no sé, anoche soñé con vos que estabas atrapado en una jaula y me pedías que sacara la llave y yo no la encontraba. Eso es lo que me acuerdo del sueño. Me dijo, me agarró y me dijo, no puede ser. Estoy pensando si dejo el trabajo y no encuentro la salida. Claro, pero chacho, es que estás preguntando a una persona que es científico, que por es eso científico, algo metafísico. Lo sé, pero es que me sorprende porque yo obviamente no creo que haya una conexión. Nada. Bueno, pero puede haber tantísimos micro detalles que hayas recopilado en tu vida previa, que se hayan unido, o incluso que nunca haya pasado lo que creas que ha pasado. Justo. Y luego, o sea, puede ser muy loco. A mí me Dale, pasó, Natalia. Tuve un sueño premonitorio y me di cuenta al día siguiente de que era premonitorio. Estaba de fin de semana en Londres y tuve una pesadilla esa noche y soñé que era una niña pequeña y venía por mí un oso de peluche gigante, asesino. Venía por mí y me quería matar. Yo lo pasaba fatal, me despertaba pues de estos gritos que pego yo, horrorosos. ¿A 4 patas o sentado con el culo? No, el oso caminaba, venía por mí, te voy a matar. Horrible, un oso de peluche terrorífico. Total, que nada, pues qué pesadilla he tenido hoy, tal, no sé qué, bueno. Bajamos al lobby del hotel, a no sé qué teníamos que hacer en la recepción, y de repente me giro y veo a mi lado una pareja que van con un oso de peluche gigante, marrón. Y me quedé en shock, flipando en ese momento. Esas son conexiones. Dije, no sé si, o sea, ¿qué está pasando en este momento? Es que yo vi ayer el oso de peluche sin querer y he soñado con él. No. O sea, he soñado que el oso de peluche iba a venir. O sea, ¿qué es esto? O ha pasado otra cosa, que a lo mejor ese oso de peluche tú lo hubieras visto en la recepción y hubiera pasado totalmente desapercibido, pero como ya, como ya estaba sugestionada, claro, al final hace que aparezca. Pasa igual, algo parecido, un modelo de coche. Tú hay un modelo de coche que a lo mejor no lo has visto en tu vida. Se lo compra un amigo, se lo compran tus padres, se lo compra un familiar. Desde ese momento empiezas a ver ese modelo de coche cada vez. Antes ese modelo de coche cerebral pasaba por delante de ti, igual que el oso pasaba seguramente. Pero ¿cuántos osos gigantes pasan por delante de ti? Igual estabas al lado de la tienda, a lo mejor habías pasado antes por el escaparate de la tienda esta de los osos, no te habías dado cuenta, o sea puede ser. No, simplemente puede ser casualidad. Es decir, un día sueñas una cosa, al día siguiente te la encuentras. O debe ser eso que lo puedo decir, o sea, que bueno, cada que habla, el que sabe, que no le dejamos hablar. Es verdad, estamos aquí. Venga, a ver, dinos algo. Creo que tengo una contestación para los dos. Y es una historia... yo tengo una historia esotérica mía personal, te lo voy a contar una de Freud. Antes de que contestes, ¿sí? Manu, ¿qué tal lo estamos haciendo? Bien. ¿Te está gustando el podcast? Me está gustando. Muchas gracias, continúa. Vale. Importante este momento. Bueno, pues Freud hablaba de un paciente suyo que era granjero y tenía un carro y con el carro iba pues cada X días a comprar al mercado. Total que una noche soñó este carretero que tenía un accidente con el carro, se salía del camino y se moría. Y asustado, madre mía, que he soñado, se lo contó a su mujer, tal cual, no sé qué, y se quedó alucinado cuando al día siguiente, al volver del mercado, tuvo un accidente y no se murió, pero el carro se volcó, se cayó, se partió el eje y todo esto. Y dijo, he tenido un sueño premonitorio. Y se lo contó a su terapeuta, se lo contó a Freud. Entonces empezó a preguntarle, Freud. Y bueno, la interpretación que se le ha dado a este sueño premonitorio,
y me parece una cosa bastante interesante, es que a lo mejor y que le sacaba Freud, es que a lo mejor este carro, esos días anteriores al sueño premonitorio, el eje en mal estado había estado produciendo algún tipo de chirrido o ruido o algún engranaje que su parte consciente del cerebro, porque Freud siempre hablaba del inconsciente, su parte del cerebro de consciente no había detectado ese ruido, no era consciente de que algo no iba bien en ese carro, ni siquiera en forma de intuición, que Punset hablaba mucho de la intuición y de este tipo de inteligencia. Pero su parte inconsciente de su cerebro sí que había registrado esa información. Y al registrar esa información se la había lanzado a sí mismo en forma de sueño, en forma de mensaje: ten cuidado, en el carro algo va mal, como a manera de advertencia. Eso es. Y con esto que estabas comentando, que no sé si del osito de peluche, yo estaba pensando, y puede ser, no lo sé, puede ser que a lo mejor esta pareja pasaran por ahí y en tu campo visual registrar un oso de peluche el día anterior o lo que sea, yendo por uno de los lados, soñaras con eso de peluche, tú ni te acordabas que habías visto eso de peluche porque tu cerebro lo hubiera registrado inconscientemente y produjera un sueño en forma de oso de peluche. Probablemente. Exacto, Probablemente. puede ser. Y fíjate, Chacho ha dicho una cosa dentro de su premonición. Ha dicho, yo no sabía que tenía hermanos. Yo no sabía que lo estaba pasando mal. El otro, yo no sabía que quería cambiar de trabajo. ¿Y si lo sabías? No, está bien. Te pregunto, ¿y si lo sabías en el sentido de, primero, tú sabes la probabilidad que haya de que tenga hermanos siendo argentino? Eso ya lo sabes. Sí. ¿Sabes? No, es una realidad. Exacto, tú lo sabes. Por sus patas de gallo, tú sabes cómo está. Por el aumento del número de arrugas en su cara en los últimos 10 años, sabes cómo está. Es un pibe de 20 años, igual. Por el número de veces que te ha llamado en los últimos 10 años y cómo ha ido aumentando o disminuyendo ese número de veces, tú sabes qué situación tiene en su vida. O hasta por el tono de voz. O sea, tú constantemente tienes... Fíjate, cuando cruzamos una calle, fíjate la cantidad de información que tú procesas, ¿no? 2 coches viniendo, un tercero, la velocidad a la que van los coches, cuánto mide la calle, cuánto tienes que ir tú de rápido para cruzar la calle sin impactar con ninguno de esos coches, e incluso mides el tiempo, todo esto en un microsegundo. Si somos capaces de hacer este ejemplo, que es muy habitual contarlo, ¿qué de cosas tú, y mi abuelo, que os digo, que sabía cuando le mentían por la posición de la nuez, qué de cosas sabremos que no sabemos que sabemos? No, tal cual. Yo creo que efectivamente cuando te lo estaba contando, digo, qué pelotudo la boludez que estoy contando, ¿no? Porque iba analizando de dónde saco los datos y digo, soy ultra mega observador. Mi mujer siempre me lo dice, me dice, boludo, porque llegamos a un lugar, vamos de viaje, vamos en el avión o en el bus, en lo que sea. Llegamos y le digo, mira, él iba sentado 3 asientos atrás, este iba a caminar y me los vuelvo a encontrar en la ciudad y me dice, es increíble, es verdad, iban ahí, lo viste. Es como que voy escaneando todo el tiempo gente, cosas. Entonces es normal que quizás haya entendido esas cosas. Eso es. Igual cuando se lo contás a la gente, es la locura. Se vuelven locos. Es Te la dicen, locura. ¿cómo me contás eso? El otro era un tipo que iba a caballo. ¿Quieres que te vuelva loco? ¿Quieres que te vuelva loco? Mira, eso no tiene nada que ver con los sueños. Y como tiene que ver con una anécdota, pues la única que hemos contado en el día, porque todas las demás son de sueños. El otro día, y esto, querido oyente, tú también vas a alucinar, es la cosa más heavy que me ha pasado en casualidades en mi puta vida, y creo que nunca me va a pasar nada ni parecido. Tengo una amiga que a veces vacilamos, a veces lo hemos hecho 2 veces, pero bueno, yo ya me quedo con el storytelling. Que cuando escribe un artículo, yo le digo, oye, te voy a decir una palabra y a ver si lo metes en el artículo. Entonces, una vez yo le dije, pon la palabra ventana. Entonces en el artículo a ver si metía la palabra ventana. Entonces yo, a las 2 semanas, yo le dije, voy a escribir un artículo, dime una palabra que quieres que meta. Y me dice, serendipia. Y digo, joder, tú, la que me ha liado. A ver, ¿dónde meto yo la palabra serendipia? Bueno, el caso es que finalmente iba a ser un artículo sorpresa, que ella no sabía de qué iba el artículo, y finalmente ya se enteró de que iba a ir el artículo. Le digo, no, va a pasar esto. Ah, joder, tal, hablamos del tema. Entonces ya cuando me puse a redactar, pues ya como que no tenía gracia meter la palabra. Y como que lo olvidé, dije, pues ya no, este juego empezó y terminó. Y ya está, ahí se queda la cosa. Publico el artículo ya está publicado, y llaman por teléfono, ¿vale? Por el artículo. Para felicitar por el artículo en cuestión, porque les había encantado lo que informaba el artículo, que era la incorporación de una nueva persona en el equipo. Y querían llamar para felicitar por esa incorporación. Y llama a una agencia de publicidad. Y entra Natalia para decirme, están llamando preguntando por esta persona. Y digo, ¿quién es? Me dice, es una agencia de publicidad que se llama Serendipia. Top. Es buena esa, es buena. Me quedo blanco. Digo, ¿cómo? Me dice, Natalia, ¿qué te pasa? Digo, ¿cómo? ¿Qué me pasa, Natalia? Me dice, claro, Natalia no sabía nada. Digo, no me puedo creer que me esté pasando esto. Es buena.
Natalia le da el email de la persona, dice, el email es este, le puedes escribir y felicitarle. Le escribe, le felicita y luego me acerco y digo, perdona, ¿cuántos emails has recibido? Y dice, bueno, he recibido varios. ¿Y cuál es el primero? Y me dice, de la agencia Serendipia. Digo, ¿me estás diciendo que el primer email que has recibido en tu cuenta de email de la empresa es de una agencia que se llama Serendipia? Me dice, sí. Digo, tú, tío. Y encima, este es el significado de la palabra serendipia. Que es que si me dices que encima me dice la palabra ventana, no, pero es que la serendipia es precisamente la casualidad del destino. O sea, que ya es como ¡boom! ¿Sabes? Es imposible. O sea, la casualidad. Bueno, nunca. Ahí yo tengo, ¿Tienes una mejor o qué? Tengo una bastante buena. Vale. ¿Te cuento la mía rápida? Sí, por supuesto, hay un ranking en Chile. Esta podemos hacer otro sobre eso, casualidad. Me gusta la idea. El de casualidades. Este es así. Estoy en el metro en Chile, trabajaba en Chile, y el Chile tenía una campaña. No, es acá en Madrid. Chile también lo tenía, pero acá en Madrid también estaba. Vale. Publicaban páginas de libros, no sé si se acuerdan. Ponían como una parte del libro dentro del metro. Sí. ¿Te acuerdas de poner es verdad, la es verdad. página? Sí, sí. Hace muchos Entonces, años, muchos años, Sí, en sí, 2008, por ahí. No, incluso hace más. no tanto. Sí, Yo creo que más. Sí, 2000, yo ya debo haber estado acá, 2004, Bueno, 2005. No quizás. peleen por el año. Entonces, No el caso es importa. que había Entonces un la libro. cuestión es que voy leyendo en el metro y voy leyendo la página, termino de leer la página, me bajo, subo, cambio de estación, no sé, me pongo al lado, leo el libro que tenía el chabón al lado y era la página que seguía del libro que estaba leyendo en el metro. Una polla. No. Me quedé así, no puede ser. Pero después, ¿sabes qué me aclaró todo esto? Chacho, tú y yo somos hermanos y no lo En otro sabemos. lado. No, tío. pero es que vos sabés que el otro día hay un artículo creo que lo dice, es un matemático que lo explica. Dice, la gente cree en los milagros porque la palabra milagro viene de 1 en 1 millón, ¿no? O sea, es 1 en 1 millón. Somos 7 billones de personas ahora. Los milagros pasan todo el tiempo. Todo el tiempo hay este tipo de coincidencia. ¿Por qué? Por probabilidad. Claro. sí, Simplemente. O sea, tenés 7 billones de probabilidades moviéndose todo el tiempo. Claro. Te toca una y dice, un milagro. No, probabilidad. Exactamente. Eso me calmó todas las casualidades, todo lo que decía. Mirá qué loco, es una probabilidad. Sí, puede ser. No me. Sí, pero nuestras dos probabilidades que hemos Igual contado son aquí- buenas, ¿eh? Sí, son buenas. Bueno, Manu, y te preguntaba antes, te vuelvo a insistir. ¿Crees que lo hemos hecho bien? ¿Lo estamos haciendo bien? Sí. ¿Cómo qué te parece el podcast? Muy corto. Muy corto, ¿verdad? Bueno, os voy a decir una cosa. No me lo podía pasar mejor. Es imposible. Me ha parecido la puta hostia lo que hemos hecho. Este podcast de duración ilimitada. Nos va a pillar el toque de queda, ¿no? Qué ganas tenía. Sí, nos agarra el toque de queda. Total. Hay salvoconducto, no pasa nada. No lo he mirado. No, yo decía en mi casa. Qué ganas tenía de que ocurriera. Es un goce. Espero, oyente, que lo hayas pasado bien. No te vayas todavía porque tengo una pregunta para ti. No te vayas. Tengo una pregunta para ti que espero que todavía te cambie los chakras, todavía te dé la vuelta a la cabeza con la que quiero cerrar. No te vayas. Invitados, Chacho, Iván, Manu, Natalia, ¿qué tal lo habéis pasado? Súper bien. ¿Os ha gustado? Fascinado de ver del maestro acá. Se me ha pasado el tiempo volando. Es el típico podcast que luego además reescuchas. En plan, ¿cómo fue? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? Sí. Bueno, me lo he pasado genial. Espero que haya sido útil. Y yo os quiero hacer una pregunta a vosotros y a ti, oyente. Y con esto nos vamos. ¿Cómo sabes que ahora mismo no estás soñando? Incluso en la verificación que te estés haciendo, ¿cómo sabes que la verificación no es parte del sueño? Y con esto lo dejamos, nos vamos. Muchísimas gracias por haber acompañado a estos parlantes en las últimas Locos. 2 horas. Ha sido un placer, nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.